Suscríbete a La Panterita. Hipogloss BL, para tratamiento local de heridas menores, quemaduras leves e irritaciones de la piel. Cicatriza, regenera y es antiséptica, protegiendo tus heridas de infecciones. Hipogloss BL, recomendada para toda la familia. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes que nos escuchan a través de la cadena de la Amistad Deportiva y nos ven en todo el mundo. Igualmente en televisión a través de la aplicación y de Mega TV. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un saludo para todos. Benicio, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luis Enrique, compañeros. Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, el campeonato paraguayo tiene un solo puntero ahora y es Olimpia. Cambió de dueño la punta, Olimpia, que ganó con un tanto fantástico de Derlis González por 1-0 a Meriano, toma la punta del campeonato y aprovecha el triunfo de Libertad sobre 2 de mayo el equipo de Pedro Juan Caballero. Está con nosotros la grata sorpresa para muchos, no para el equipo de Deporte Total, porque lo veníamos siguiendo, lo veníamos destacando, de que su rendimiento ameritaba una atención por parte del cuerpo técnico de la selección. Y evidentemente que este entrenador en esta nueva etapa puso sus ojos en él y hoy es integrante de la selección absoluta para los partidos eliminatorios de Copa del Mundo ante Uruguay y ante Brasil. Isidro Pita, bienvenido, ¿cómo está? Tanto tiempo, buen día. Buenos días para todos, buenos días para la audiencia también, un gusto hablar. Bueno, para mí es un placer y una gran felicidad, Isidro, porque he visto tus comienzos en el fútbol, me tocó hacer toda tu carrera formativa en Cerro Porteño, después tus siguientes pasos en otras instituciones, después cuando fuiste a Luqueño, volviste a Olimpia, fuiste afuera, y hoy te toca un momento fantástico, extraordinario, me imagino lo feliz porque esas imágenes de televisión o de video grabado, cuando te estabas enterando de tu convocatoria, recorrió todos los celulares de los compatriotas y la gente de fútbol metida en esto. Comentanos cómo te sentís, tu momento, lo que representa para vos a esta altura de tu carrera, esta convocatoria para jugar 2 partidos estratégicos por ir al Mundial. La verdad que muy feliz. Creo que el sueño de todo jugador es representar a su país. Ahora me está tocando esta gran oportunidad, justamente antes de nuestro viaje para jugar contra Palmeiras, recibí la convocatoria que alzó la Asociación Paraguaya y la verdad que muy feliz, es algo único para mí poder estar en este combo de eliminatoria. La verdad no tengo palabras para describir la felicidad. Dentro de este momento de tu vida, me llamó también la atención la efusividad de todos tus compañeros. De manera oficial la institución hizo historia porque hablaban en el Cuiabá que es la primera vez que un jugador de su equipo, de su plantel, es convocado a una selección absoluta para un partido de eliminatoria. Sí, exactamente. Es la primera vez. El Cuiabá es un club muy nuevo, es un club que está creciendo bastante y la verdad que mis compañeros, tanto como la comisión técnica, todos los dirigentes se quedaron muy felices también. Sin la ayuda de ellos también yo no podría llegar a la selección. Así que muy agradecido también con todos mis compañeros, con toda la gente que hizo posible esto. Y vos estás demostrando muchas cosas, que el fútbol es perseverancia, es fortaleza mental, no bajar la guardia, seguir peleando. Recuerdo cuando tuviste que salir de Cerro Porteño, buscar otro camino en otras instituciones, te fuiste paso a paso y nunca bajaste la guardia. En base a tu entrega, a tus goles, creo que es un premio justo. ¿Lo ves así como te estoy expresando, Isidro? Sí, así mismo, porque como decís, un jugador siempre tiene que trabajar al 100%. Siempre cuando me hablaban de la selección, yo decía que mi momento iba a llegar. Trabajaba siempre
para un día poder estar, y ahora, gracias a Dios, estoy coronando con la convocatoria. Como decís también, nunca bajé los brazos, siempre me entregué al 100% en lo que hago, trabajando silenciosamente, y la verdad que ese esfuerzo se está notando ahora con el fruto de la convocatoria. Vos sabés, estoy en la mesa de Deporte Total con Jotita Bernabé, con el profe Benicio, con el Tano, todos te quieren hacer preguntas. Lo que pasa es que aquí los muchachos todos estábamos dando tu nombre, que ameritaba tu convocatoria, y estábamos averiguando. Ya te habrás dado cuenta cómo le presionamos a nuestro productor, a la alemana Michael, que te busque. Incluso yo mismo te escribí, me identifiqué. Quiero retroceder un poquitito nomás para esa gente que a lo mejor no le identifica bien a Isidro. En un momento dado le pusimos el nombre del vikingo, de Conor McGregor, cuando estaba todavía en Sportivo Luqueño, después vino a Olimpia. En una transmisión se me ocurrió decirlo así. Pero yo lo conozco a Isidro Pita de las formativas de Cerro Porteño. Desde, si no me equivoco, la época que Gustavo Florentín te puso en aquel primer equipo de la Sub-13, corregime. Tus orígenes, Isidro, contale a la gente un poco, porque hoy sos componente de la selección paraguaya absoluta, y hay mucha gente que todavía a lo mejor no sabe que fuiste de las formativas de Cerro Porteño, de dónde viniste, cómo llegaste a Cerro y cómo te metiste en el fútbol. Yo soy de la ciudad de Tomatí, departamento de Cordillera, y mis inferiores hice todo prácticamente en Cerro Porteño, desde la sub-13 hasta la sub-18. Tuve el privilegio de trabajar con el profe Florentín, fue el que comenzó conmigo ahí trabajando. El profe Hugo Bogarín fue de KQP, que tuvo el contacto con el profe Gustavo Florentín, y me llevaron en esa época a las inferiores, y de ahí comenzó todo. Comencé la inferior en Cerro, fui para Portugal, luego vine para Santaní, debuté en Deportivo Santaní, y luego fui a Luqueño, Olimpia, a España, y ahora estoy actualmente en Brasil. Bueno, ¿vos recordás esa época de la formativa cuando estábamos en otro medio? Creo que Jotita y yo estábamos en otro medio, estábamos en la 970 en aquel entonces, y transmitíamos las formativas, y ahí te veíamos a ese Rubio que ya impresionaba, porque eras muy guapo, ¿no? Eras Aragán en la cancha. Me tocó hacer un partido, creo que jugaron, no sé quién fue local, creo que Libertad hizo local en cancha de Tembetarú, porque ahí hacía de local en esa época Tembetarú, y, sí, y me tocó hacer un partido en aquel entonces con Gustavo del Puerto, que sigue estando en ese medio, y recuerdo muy bien que Gustavo me dijo, cómo me gusta ese 9. Es que fuiste siempre de correr toda la pelota, de incomodar al defensa, Isidro. Sí, creo que eso es una de mis características, de no dejar perdida ninguna pelota, tratando siempre de incomodar, de hacer, como se dice, la jugada sucia, y obviamente si me toca definir, poder hacerlo también, pero creo que las ganas nunca van a faltar, y la garra. Bueno, me imagino que toda la ciudad de Tomatí, tus amigos de infancia, de escuela, la familia más que feliz. Dejo rodar el balón para que Jotita, Altano y Benicio también te consulten, Isidro, porque realmente todos estamos muy esperanzados en tu aporte. Dale, perfecto. Isidro, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Muy bien, Jotita, ¿y vos? Bien, Isidro, felicitaciones por esta primera convocatoria. Es uno de los grandes sueños que tiene cualquier futbolista, de que en la escuelita de fútbol se pone el equipamiento por primera vez. Bueno, a vos te toca en esta oportunidad. Yo creo que ya hace un buen tiempo lo venís mereciendo. Y mi consulta es la siguiente. ¿Tiempo atrás tuviste algún contacto con alguien de la selección? ¿Estuviste cerca ya de ser convocado en alguna oportunidad anterior o no? Sí, yo creo que el club ya había recibido la prelista anteriormente, en los combos anteriores, pero no ingresé en la lista definitiva. Estuvieron siempre en contacto conmigo, con el club, pero no entraba en la lista, y ahora, gracias a Dios, se está dando esta oportunidad, y más que feliz por eso. Claro. Llamaba la atención verdaderamente, porque nosotros aquí analizábamos mucho los partidos que tenían ustedes, no solamente vos, todos los compatriotas a nivel internacional, y lo tuyo era algo bestial, todos los fines de semana, un gol, 2 goles en algunas oportunidades. Incluso nosotros pensamos en
Isidro Pita para los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Para reforzar el ataque de Paraguay en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, obviamente. Quien no quería también estar en esa gran eliminatoria, pero la verdad que, como siempre dije, me tocó trabajar, siempre trabajé silenciosamente, nunca bajé los brazos y ahora estoy coronando una etapa de mi carrera, como se dice, de la mejor manera, recibiendo el llamado de la selección. Isidro, la última de mi parte. ¿Cómo nos ven en Brasil? Vos jugás en el fútbol brasileño hace un buen tiempo. ¿Cómo le ven a la selección paraguaya en Brasil hoy en la actualidad? Obviamente nos respetan bastante porque hay jugadores muy buenos, jugadores de gran experiencia, también jugadores que están comenzando ahora de muy buena técnica. La verdad que siempre nos respetaron bastante y yo creo que va a ser dos lindos partidos que nos tocan disputar. Isidro, un gusto saludarte. Benicio te habla. ¿Cómo estás? Muy bien, Benicio. ¿Y vos? Bien, también. ¿Vos pensás que encontraste tu lugar en el fútbol brasileño y primordialmente en ese equipo de Cuiabá? Sí, la verdad que es mi segundo año acá en Cuiabá. El año pasado me tocó jugar menos partidos, pero cuando jugaba siempre me tocó la oportunidad de marcar gol, dar alguna asistencia. Y este año estoy jugando más partidos, gracias a Dios estoy siendo uno de los goleadores acá del campeonato. Me estoy sintiendo muy bien en el equipo y también en el campeonato, que es un campeonato muy difícil y muy competitivo. Lo último de mi parte para ser breve. Isidro, este tema de los goleadores, ¿es cuestión de momento? ¿Hay un ciclo? ¿Qué factores intervienen para que esté, digamos, de matrimonio o de idilio con los goles ustedes los delanteros? Porque ahora se te está dando. Y la verdad que los goleadores tienen que estar en el momento exacto, ¿verdad? Pero también influye mucho el trabajo en equipo, como dije anteriormente a Luis. Algunas veces a nosotros los delanteros nos toca hacer el trabajo sucio, abrir el espacio para que los compañeros puedan hacer el gol, y si nos toca, obviamente tratar de hacerlo lo mejor posible y poder marcar los goles. Isidro, te saluda el Tano, ¿cómo estás? Tano, muy bien, ¿y vos? Bien, excelente, un gusto saludarte, felicitaciones por esta llegada a la selección y esperemos que no salga más, quiere decir que hiciste una buena tarea y si hace una buena tarea generalmente también al equipo le va a ir muy bien. Isidro, yo recuerdo cuando jugabas con el Sportivo Luqueño, en esa otra faceta, ¿verdad? Claro, siempre delantero, pero también jugando con esa capacidad de contragolpear. Uno se imagina que contra Uruguay y contra Brasil, que son dos selecciones totalmente armadas, y probablemente nosotros vamos a tener que apelar un poquito al contraataque para intentar dañar. Esa es una situación que ya no es que desconoces, ¿verdad? ¿O has cambiado un poquito tu manera de jugar? No. Yo sigo siempre con, como vos decís, con esa característica. Es una de las facetas que tengo. Soy un delantero grande, pero al mismo tiempo también muy potente. Eso que llama mucho la atención acá dentro de Brasil, porque no pueden creer que con la envergadura que tengo, que sea muy rápido. Y la verdad que he marcado varios goles de contraataque acá en Cuiabá también, algunos goles que salieron de contraataque, y yo creo que eso es una de las características mías. Va a pasar tiempo para charlar de vuelta contigo y falta mucho, pero igual te quiero preguntar, ¿qué se comenta de esta selección brasileña de que aparentemente anda con más dudas que certezas? No, la verdad que todos sabemos el potencial que tiene Brasil, los jugadores que tienen, pero yo creo que nosotros también tenemos muy buenas armas, tenemos jugadores de grandísimo nivel, así que yo creo que va a ser un partido de igual a igual. ¿Cuánto esperabas porque tu rendimiento es bueno, ya viene del final del año pasado? Particularmente vos, ¿hace cuánto esperabas esta convocatoria?
Y mira, no, obviamente un jugador está en la expectativa siempre de ser llamado o no, pero como yo siempre dije, uno trabajando, entregándose al 100%, yo creo que llega en el momento justo. La verdad que esta temporada me está yendo de la mejor manera, es la temporada con más goles que estoy marcando en mi carrera. Y qué mejor manera de poder culminar esto con el llamado a la selección. Bueno, acá estamos mostrando en televisión justamente uno de los goles, o sea, del tema que te preguntaba el Tano de contra. Estaba 2 metros por detrás del último jugador de la línea de pelota del defensa y le volviste a ganar. Es decir que... Con un autopase suyo. Sí, mira, sí, nos estamos mostrando. Mira, te digo a vos, no lo estás viendo, pero es uno de tus goles fantásticos. Contra Fortaleza, Contra buen Fortaleza, equipo. sí. Bueno, acá me están enviando los muchachos de producción, como todos recuerdan que le habíamos puesto nosotros el mote de vikingo a Isidro Pita. Te dicen ahora el vikingo pantanero, me dice un compañero. Sí, exactamente, por el Pantanal acá. ¿El Mato Grosso? Sí, de Mato Grosso. Mira vos, qué rápido son los muchachos, se recuerdan muy bien. ¿Pudiste hablar con Gustavo Gómez? ¿Solés hablar con él, Isidro, con nuestro capitán? Él no jugó el partido contra nosotros porque estaba suspendido, pero siempre cuando nos encontramos con algún paraguayo, jugamos en contra, siempre hablamos, tratamos de conversar un poquito. Me tocó hablar con Junior contra Atlético Mineiro, que él no jugó ese partido porque estaban para jugar la Libertadores. Con Villa también hablé cuando jugamos contra Gremio, así que muy bien, gracias a Dios, espectacular con ellos. ¿Con Gustavo Alfaro todavía? Sí, tuve la posibilidad de hablar ya con él, la verdad que muy bien, la impresión es de la mejor manera, así que estoy muy feliz por eso. ¿Qué te preguntó así de que se pueda comentar que esto es muy importante, Isidro? No, obviamente me dijo que hay que trabajar, que esto es un proceso y esperemos poder ayudar, que pueda ayudar a la selección y muy feliz de poder contar conmigo. ¿No tenías otra consulta? No, porque Alfaro había estado... ¿Charlaron después del partido, Isidro? Sí, me tocó hablar un rato con él porque nosotros ya estábamos camino al aeropuerto, nuestro vuelo ya estaba por salir, me tocó saludarlo un rato, hablar creo que 2 minutos con él, pero como te dije, la primera impresión muy bien, hablamos muy bien y muy feliz por eso. ¿Tenés coordinado ya cuándo venís para Asunción para los trabajos del Albirroja, Isidro? No, aún no, se estuvieron comunicando conmigo, nosotros con el Cuiabá jugamos el sábado, yo creo que después de ese partido me estaría acoplando para Paraguay. ¿Vos tenés contrato con el Cuiabá hasta cuándo, Isidro? Hasta el 2026, diciembre de 2026. Bueno, esta convocatoria es muy importante y bueno, ya fue el vikingo pantanero y ahora va a ser el vikingo albirrojo. El vikingo albirrojo. Antes que lo despida, Isidro, se había mencionado la posibilidad de que el Corinthians estaba interesado. ¿Surgió algo formal o fue simplemente periodístico? No, yo creo que tuvieron contacto con el presidente, siempre las ofertas o los intereses directamente con el presidente del club. Obviamente él no me comenta todas las cosas que llegan, pero yo creo que hubo alguna conversación dentro de los presidentes, pero creo que nada formal. Bueno, acá el apellido Pereira es muy conocido en el fútbol en Tomatí. Acá un amigo Pereira dice que recuerde tu club de Tomatí. ¿Tenés un club de Tomatí, Isidro, cuando eras chico? Yo había comenzado la escuela de fútbol de unos norteamericanos, el Sport Tomatí. Salí de ahí de chico, con 13 años fui para Cerro Porteño. Mira, Sport Tomatí, viste que la gente recuerda. Bueno, Isidro, un gusto, muchas felicidades, que siga con esta entereza, este profesionalismo y que vengas a aportar tu grano de arena para la albirroja, que necesitamos realmente sumar puntos. Dale, muchísimas gracias, que así sea. Abrazo grande a todos. Isidro Pita, el vikingo albirrojo ahora, del Cuiabá,
su primera convocatoria en la absoluta. Breve paso y hablamos ya de la victoria del único puntero del campeonato, Olimpia, y Libertad, que volvió a ganar después de mucho. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, Jotita, Tano Benicio, ganó Olimpia, único puntero del campeonato, en un partido donde tuvo un rival exigente, como siempre lo es Ameliano ante Olimpia, y una tarde memorable de un arquero que ayer parecía que iba a estar invencible en el arco. Sí, yo creo que la victoria de Olimpia se postergó en el partido solamente por Rossi. Tuvo 3 o 4 pelotas muy bien tapadas. Se notó mucho el cansancio de Ameliano con esos 2 partidos que tuvo de Copa Sudamericana ante Libertad. Movió el equipo a Aldo Bobadilla, pero finalmente Derlis González fue el único capaz de vencerlo a Rossi, que estuvo, la verdad, uno de sus mejores partidos en el campeonato. Y lo ganó Olimpia, que llegaba con una semana larga de trabajo, mucho más descansado que su rival, y lo ganó bien. Para mí lo ganó bien, pero siempre a Olimpia le cuesta y mucho a Ameliano. Sí, pero fue un partido donde el que propuso siempre fue Olimpia, Jotita. El que intentó y por siempre eso fue dije Olimpia. que se merecía Olimpia el triunfo. Olimpia se merecía ganar, categóricamente. Y los cambios de Martín, el técnico Palermo, sobre la hora, en la última parte del partido, hablaba de eso, ¿verdad? Porque el que ingresó por Richard fue Huguito Fernández. Sí, el que tenía la responsabilidad definitivamente era Olimpia. Olimpia tenía la gran responsabilidad porque sabía el partido de segundo turno, sabía a quiénes involucraba ese partido de segundo turno y sabía también que en caso de ganar el partido podía quedar como único puntero, cosa que ocurrió. Entonces, la importancia y el valor, lógicamente que la responsabilidad la tenía Olimpia. Claro, porque si ayer ponía el freno de mano Olimpia, un empate, por ejemplo, siendo principal protagonista en el trámite del partido, hubiese sido muy complicado para Olimpia, por todo lo que conlleva, ¿verdad? Si por ejemplo, mantenía el 0-0 Ameliano, con la actuación de Rossi espectacular. Teníamos 3 punteros. Exacto. Entonces, como que... Pero ahora saca una diferencia exigua, pequeña, todavía primera etapa del clausura, pero hoy en día los puntos de ventaja, aunque sea mínima, es ventaja. Y aparte se acomoda, puntero del campeonato, le motiva al equipo, claro. Puntero, único líder, único puntero y todas esas cosas. Y la última vez que Olimpia estuvo solo como puntero fue en el 2022. Mira, después de 2 años, imagínate. Ahora, acá estamos ya viendo el gol de Derlis con un gran gesto técnico, que es lo que le hace diferente a este jugador de Olimpia. Su control técnico, cómo controla la pelota ahí. Pero antes de eso estaba fijándome en la tapada, porque ayer no tuvimos monitor para ver la acción repetida, pero qué gran tapada había sido la de Rossi en el remate de Lucas Prato. Sí. Casi le sacó el brazo. Sí, impresionante el reflejo que tuvo ahora. Parecía que ya se pasaba él. Sí. Por eso se exigió y quedó un poquito sentido en el hombro, por el esfuerzo que tuvo. Aparte la potencia, y después estirar plenamente ese brazo para interceptar remate. Ahí está, esta es la jugada, mira. Pues tenía mucha potencia. Pero hay otra toma que la vamos a ver a saber cómo está. Fíjate que él da un paso hacia la derecha y después como que se queda y levanta el brazo izquierdo. Impresionante. Sí. Acá está, fíjate. Fíjense en esta toma. Extiende el brazo izquierdo. Sí. Porque él inclinó ya el cuerpo
hacia la derecha. Sí. Es que parecía que la volea iba a ir cerrado, ¿verdad? Cruzada, Finalmente ¿verdad? Le pegó a 3 dedos y fue entre el medio del arco y hacia el costado izquierdo, ¿verdad? Y otro detalle, el mérito de Prato. Vean el gesto técnico de Prato, cómo inclina el Es que cuerpo, él sabe saca controlar el la remate. pelota. Cuando te pivotea Prato, a mí me encanta, un deleite para mí verlo pivotear a Lucas Prato. Vean el gesto técnico lleva todo el cuerpo ahí, la patada No, pero para el golpe. el trabajo mayor era el control de la pelota. Sí. Y en eso Para que le buenísimo. quedara exacto para la volea. Sí, claro. Y ayer visto de cerca, viste que la cabina de la cancha nacional, pegadita a la cancha, Sí. y visto, para mí era un deleite, íntimamente callado, porque yo estaba relatando, no podía estar elogiando cada rato el control de pelota, pero yo veía eso, a su edad, hacer ese control direccionado, cómo protege el cuerpo para acomodarse ante la marca del rival. Por algo estuvo al nivel que estuvo y llegó hasta donde llegó en su mejor momento Lucas Prato, que es el gesto técnico. Bajó con la derecha y le pegó con la derecha. Qué lindo ver una cancha pequeña pero llena. Da gusto. ¿Hace cuánto que no veíamos algo así? Y se llenó a los 30 del primer tiempo cuando ingresó la barra del 79 del Olimpia, Sí. que fue hacia la tribuna que da a novena. ¿Qué es lo que se puede rescatar, Jotita, Tano y Benicio, de este presente del equipo de Martín Palermo, que jugó su 7º partido y, si no me equivoco, es el 6º partido con el mismo equipo, o el 5º? ¿Qué se puede? Y para mí, para empezar, una grata sorpresa. Obligado por la circunstancia, que no puede reforzar su plantel, apela a jugadores que evidentemente son del club, porque los que estaban ya están, ya no podía traer de afuera, por decirlo así, grandes nombres, grandes figuras. Y exigido por la necesidad, saca agua de las piedras y con estos jugadores está liderando el campeonato. Para mí eso es el mérito más grande que yo enfatizo y rescato de Olimpia. Yo rescato mucho su adaptación a los diferentes partidos. Es un equipo que contra Libertad ha jugado bien, que contra Cerro jugó otro tipo de partido. Ayer fue mucho más combativo que bien jugado. Olimpia se adapta a cualquier circunstancia. Si él tiene que tomar protagonismo, lo toma, lo asume, como fue el día de ayer. Si tiene que jugar de pobre porque el resultado le puede convenir o porque sabe que el rival tiene otras virtudes que lo pueden minimizar, se adapta. Yo veo ese Olimpia que tiene una metamorfosis muy, pero muy interesante y es un equipo intenso. Es un equipo que muerde, que corre, que pelea, que lucha. Y eso que... Perdón, sí. Sí, yo lo veo a Olimpia en un álbum de figuritas. De lo que todos coleccionamos en su momento, álbum figuritas. Las páginas de Olimpia y tiene 2, 3 figuritas nomás. Y todos los demás están peleando para completar el cuadro. O sea, un equipo de obreros. La solvencia defensiva, 5 partidos con el arco en 0, no es poca cosa. Y los 2 goles de edición de penal. Los 2 goles de edición de penal. Y me parece de que para tener esa solvencia defensiva, el primer comprometido tiene que estar arriba. Ahí empiezan los primeros defensores de Olimpia, después van para abajo. Definitivamente, Palermo ha armado un grupo. Un grupo, y hay una cuestión que es lo que acabas de decir. Nosotros venimos ponderando porque me tocó hacer más partidos con Jotita de Olimpia que contigo, Tano, sobre el punto que estás destacando. Ayer, por eso vuelvo a la cancha de Nacional. Ayer lo veía ese Hugo Benítez. ¿Qué delantero estamos formando está formando Olimpia y también que nos puede dar más adelante una mano? Es un chico joven todavía. Sí, pero se mueve como experimentado. Se mueve como No, es que corre todo de balde. No. Él se va a lo justo. No. Es correr por correr nomás. Y lo más lindo, que mira que es un chico joven, en primer lugar. Tiene esa lesión que todavía... Y él no teme ir a la dividida. Es decir, no le impide. 2 veces le golpearon ahí con la máscara que se tuvo como... Se le movió toda la máscara. Pero él igual seguía peleando, pero con criterio. No es a la Bartola. No es a lo loco. Eso en primer lugar. Y otro aparte de lo que ya dije de Prato, me gustó verle marcar bien de cerca a este chico Olmedo. Ojo, ahora entiendo el por qué todos los otros experimentados perdieron la posición con... es un marcador que entra con mucha determinación, con mucha seguridad, en el cruce, en la pelota dividida. Juega un poquito al límite muchas veces, pero es lo que quiero decir que es un marcador para equipos grandes que entran con personalidad, con temperamento. ¿Cuánto tiene Gustavito, este chico? 21. 21.
A él lo había puesto Chiqui, si no me equivoco. Chiqui lo puso. Pero después los volvieron a sacar, ¿verdad? Pues Chiqui fue el primero que lo puso. Sí, porque a él le sacó de extremo. A él le costó, no es que Olmedo está jugando así desde que pisó primera no, hay que olvidar que no es de oficio. Él no es de oficio. Él tuvo que ir aprendiendo con los partidos y con los minutos que fue teniendo, con los entrenadores que lo pusieron y le dieron regularidad. Él se fue adaptando a la posición de lateral. Todavía hay cosas que él tiene que mejorar, que es lógico y entendible. No hay un jugador que sea perfecto, salvo unos pocos, pero él se adaptó ya perfectamente. Hoy podemos decir de que él es un lateral. Exacto. Y aquí sí, ya te doy Benicio porque ya lo tuyo. Aquí sí es el mérito que le quería dar a Martín Palermo. Este mérito de Palermo, mantenerlo al chico. Bueno. Pero como decía Juan Eduardo, le falta, iba mejorando, claro, le costaba la necesidad Bolívar, pero él lo mantuvo. Claro. Yo lo que rescato entre las tantas facetas positivas de este Olimpia actual, lo siguiente: está visto y comprobado que el equipo que no sea solidario y el equipo que no sea intenso en su propuesta de juego tiene poca chance. Categórico. Y eso voy a hacer rápidamente, sin tocar todavía ese partido. Una analogía para graficar el concepto nomás. Comparativamente a lo que fue ayer, un muy buen partido en Villa Elisa, Libertad 2 de Mayo. Yo he visto un solo equipo ayer. La intensidad del Libertad, que le permitió ganar 3 títulos. A la pucha. Y entonces ahí quedó en evidencia otras cosas también. Pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, volviendo a Olimpia, esa intensidad de Olimpia, adaptándose de acuerdo a la forma de jugar del rival, es una de las virtudes que tiene el equipo de Palermo. Bueno, aquí hay muchas cosas. Después vamos a meternos en tu partido, Benicio, porque ya me metiste el dedo en la llaga de entrada. Para mí, un solo equipo ayer. Y sí. No tanto como eso. No. Lamentable fue la posición de 2 de Mayo para lo que venía siendo el que era puntero del campeonato. Pero después vamos a discutir, vamos a discutir. No, esa es tu idea. No, pero la pucha, había 6, 7 jugadores de Ameliano que parecían, de 2 de Mayo, que eran irreconocibles. No. Bueno, en el segundo tiempo tal vez, ¿verdad? Pero Libertad hay que aguantarlo. Libertad ayer resucitó. Bueno, vamos a discutir. Vamos a discutir después, ¿te parece? Sí. Bueno. Sí, porque hay polémica en el partido. Hay polémica, y también polémica en el gol de Olimpia. Para la gente de 2 de Mayo, de Ameliano, hubo falta de Ramón Martínez sobre Martinich, el argentino. En el inicio de la jugada que terminó en el gol de Derlis. Que es lo que reclama. Por eso pedían la intervención del VAR, los jugadores de Ameliano. Sí. Ahí se fue Ameliano del partido. Sí, te saca del partido, ¿verdad? Se fue todo el partido. Hubo una jugada que Valdés, hacia el lado de Plateas, hay una pelota que él, qué sé yo, la podía dar, o un pase retrasado, o controlar la pelota y tratar de salir jugando, y la reventó, tiró la pelota a Calama. Ahí ya te das cuenta que le sacó el gol. Le sacó totalmente el gol. Ahora, ¿era sancionable? Ese que lo toma y después lo suelta, ¿era sancionable o no? Ahí vamos a volver a lo mismo de siempre. Sí. Carlos Paul pitó todo en el primer tiempo. Además, a Valdés le había cobrado una falta al arrancar el partido frente al cuarto árbitro, que Valdés se enojó. Y Carlos Paul hizo el gesto de que le apoyó el brazo y como que lo empujó. Y en el primer tiempo cobraba ese tipo de falta. En el segundo tiempo es cierto que dejó jugar mucho más. Ahora, de que hay el brazo derecho de Ramón es como que apoya. El izquierdo es donde más o menos como que lo estira. Pero, no sé yo. Para mí podía haber cobrado. Pero esa acción de Martínez, esa acción de Martínez no le permite seguir controlando la pelota. ¿Cómo no va a ser infracción? Pero clarita es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahí él se quedó frenado. Por eso te digo, se quedó frenado porque él quiso cobrarlo. Claro. No. Él ya no tenía intención de seguir la jugada. No, por eso. Pero decime nada. Vos tuviste en cancha un agarrón de esa, vos estás con el control de la pelota. Un agarrón de esa en carrera, cualquier movimiento que te desequilibra, vos te hace perder el control de la pelota. Por eso te digo, sí, ese es el problema que tienen los árbitros. Por eso hay líneas que lo tenés que sostener. Porque si vos en el primer tiempo cobrabas este tipo de jugadas,
Y uno te dice que en el segundo tiempo tenés que sancionar exactamente lo mismo, Claro. porque, a ver, los tiempos no te pueden cambiar tu línea arbitral. Entonces, Claro. si vos en el primer tiempo cobrabas, en el segundo tiempo, él cuando arrancó el segundo tiempo, él ya tenía otro tipo de arbitraje, ¿verdad? Ya dejó jugar un poco más. Ya cualquier fricción ya no sancionaba. En el primer tiempo sí cobró todo, absolutamente todo. Y vos me preguntabas a mí, yo te digo, y no sé si fue suficiente como para frenarlo a Martinich, pero si cobraba tampoco se iba a enojar Ramón Martínez ni se iba a enojar nadie. Podía haber sancionado. Entonces volvemos al origen de tu idea y tu línea de pensamiento sobre el particular. Todo es cuestión del concepto que maneja el árbitro para dirigir el partido, desde el punto de vista de lo que significa la parte técnica, aplicando el reglamento. A eso voy. No es disciplinaria, es una cuestión técnica, ¿verdad? Entonces ellos tienen que tener una línea permanente. Claro. Un concepto permanente de cómo aplicar las reglas del juego. ¿Vos Así cómo nomás viste es. finalmente, Tano? Para mí quiso cobrar el jugador y después le soltó enseguida a Martínez, la jugada siguió. El árbitro estaba cerca. Yo digo de que si era la inversa lo cobraba Carlos Paul. Como era Olimpia, no lo cobró. Punto número 1. Punto número 2, esto en el fútbol paraguayo generalmente se cobra. Yo no lo cobro. Pero como estamos en el fútbol paraguayo, voy a decir de que esto generalmente se cobra. Ahora, esta jugada nos tiene que dejar varios aprendizajes. De que este tipo de acciones en el fútbol, en el campo internacional... No se cobra. No se cobra. No se cobra. Punto número 2, el jugador no se puede desentender de una acción tan importante. Si el árbitro no pita, no puede el jugador desentenderse de esa manera. Como lo hizo Martínez. Orilla lo irresponsable. Digo orilla porque hubo un contacto, hubo una ligera sujeción. Para mí insuficiente, ¿verdad? Lo que pasa es que acá estamos analizando porque lastimosamente en nuestro fútbol se cobra mancha. Cualquier roce terminamos cobrando, ¿verdad? Ahora, una acción, yo creo que una acción, si cobraba, íbamos a estar diciendo, no puedes cobrar algo así. Y como no se cobró y terminó un gol, que es una situación totalmente distinta, nosotros debemos decir de que sí, probablemente podía haber cobrado de acuerdo a lo que generalmente se cobra lastimosamente en el fútbol paraguayo. Tano, lo que dijiste primero, echa por la borda todo lo que dijiste después. Sí. Todos tus argumentos. Sí. La pregunta es, si el jugador, digamos, el que hacía, Sí. era al revés, como el que Cobraba, dijo. Sí. Sí, era el de Ameliano, el infractor. Claro. Pero No ahí cobraba. pasa mucho por la voluntad del jugador también, porque hubo en el segundo tiempo hubo una jugada donde creo que Valdés arranca por derecha y no sé si fue Ramón o no recuerdo quién fue. Que le agarró la camiseta y lo estiró, pero la camiseta se estiró de estirar. Ahí claramente él lo estira. Y el jugador de Ameliano siguió, corrió, hasta que lo tuvo que soltar. Pero lo estiró de la camiseta. Pero ahí está la voluntad del jugador de seguir la jugada. Pero eso no quita de que si hay una infracción... Pero ¿por qué nosotros vamos a basamentar nuestra postura sobre el particular? Como dijo Pecado Capital, Tano, no siguió la jugada del jugador de Ameliano. O sea, porque no siguió, entonces no existió la infracción. No, claro que existe, claro que puede existir. No, son dos cosas distintas. No, pero ya sé, si él seguía, la infracción no iba a ser la misma, pero la jugada ya se ensuciaba. Sí, ya Porque sé. Barreto no iba a tener la comodidad de ceder la pelota a Huguito. Pero vos sabés que a la carrera, yo veo ahí al jugador de Ameliano, le hace la sujeción Martínez, Sí. y se queda lógico y se va a frenar. ¿Cómo va a seguir con la misma inercia? No puede seguir con la misma inercia. Ya lo sujetó, pues. Lo frenó. Lo frenó. Sí. Ahora, por eso digo, si vos por eso dejó de correr, lo que yo no acepto es que porque dejó de correr, ya no, él tenía que haber él se seguido. frenó. No. No es que Martínez lo frenó. por eso digo, la ¿Cómo falta... que no le va a frenar con semejante sujeción? Mirá lo que es. No. Como que le da la vueltita. Él nomás, él ya hizo así, quiso cobrar, abrió los brazos. No, lo pero, redujo claro, en todo caso. Y claro, redujo. ¿y qué te parece en una carrera cuando vos lo reducís, Cotita? Vos sabés Pero eso. yo te entiendo, por eso yo te digo, si lo cobraba estaba bien. O sea, si lo cobraba estaba bien. Lo que yo digo nomás es que, como dijo el Tano,
Y si hay que cobrar todo y vas a cobrar todo, ¿qué fue lo que hizo? A mí lo que me confundió o lo que me confunde es porque el mismo árbitro en el mismo partido, en el primer tiempo sancionaba. Sancionaba todo, más o menos. ¿Por qué? Y en el segundo tiempo... Cambia. No estoy hablando de otro árbitro para justamente no meter el tema de los criterios arbitrales, que esto, lo otro, porque también vi el otro día Tacuarí Cerro Porteño, vi una jugada del banderín, el famoso banderín del córner de Berrío, no recuerdo con quién, que le cubría la pelota y Berrío fue, se le apoyó, que esto, lo otro, y le cobraron falta. ¿Verdad? No estoy hablando ni siquiera de otro partido ni de otro árbitro, estoy hablando de Carlos Paul. Vos ves, lastimosamente no tenemos un compacto extenso como para ver lo que yo te menciono. Que le cobró una faltita acá le cobró otra faltita acá a Valdés, le cobró una faltita a Richard acá, le faltó... O sea, empezó a cobrar todo. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? El jugador de fútbol dice, a la pucha, le cobró a Richard, le cobró a me cobró a mí, le cobró a aquel. Sí. Y yo siento que me agarran y lógicamente que voy a pedir falta. Sí, claro. Sí, así estaba cobrando. Claro. Y yo planteo este partido, fundamental para Olimpia. Hacía, digamos, la infracción el jugador de Olimpia. El que hizo la infracción. Sí. El jugador de Olimpia. Si era al revés y el gol, producto de esa situación, recupera la pelota en el medio campo, general, ¿cómo es? Ameliano. Un pase magistral con todo el gol de Ameliano. Sí. ¿Vos crees que la reacción de la dirigencia de todo Olimpia no iba a ser un escándalo? Sí. Claro. Sí, iba a ser un escándalo. Vamos a decir las cosas como son por su nombre. Acá, de acuerdo a la camiseta, ayer Juan Gabriel me exacerbó a mí. ¿Por qué? El partido estaba abierto. 1-0 Libertad, pero parejito, ida y vuelta. Una clara infracción en ataque. 3 jugadores del rival con posición favorable al 2 de mayo. No sancionan. 3, 4 tarjetas amarillas para jugadores del 2 de mayo. Son pequeñas cosas que en 40 años conozco cuando uno con guante blanco maneja un partido. A la pinta, por eso es grave ya. No, pero está diciendo que el árbitro le ayudó a Libertad. Claro. Eso está diciendo. Claro, en el primer tiempo sí. No, es una novedad que siempre entonces, los grandes tienen... Bueno, yo por eso me río cuando los grandes se quejan. Yo dije en el comentario, yo sé que mañana a la siesta con los compañeros vamos a debatir. Por favor, no diga. Pero es así. No diga, pero está diciendo ya. Dijiste ya. Y lógico. Así no, pero no es novedad, pues eso ya. Bueno, siempre los árbitros juegan un poquito más, tienen más licencia los equipos grandes. Es bueno, así, pero por lo menos pero en todos lados, no es solo acá, ojo, acá en todos lados. Al Real Madrid también a veces le favorecen al Barcelona. No, pero por supuesto. A veces. Sí. A veces. Todas las veces. Al Milan y eso ojalá. Bueno. No, los jugadores mismos te lo dicen. Cuando juego en un club y después voy a los grandes, se siente, se ve la diferencia. La diferencia. Eso es imposible de negar. Ahora, yo coincido. Mira que si esto le pasaba a Olimpia iba a ser un escándalo. Totalmente. Bueno, un capítulo aparte, el más chiquitito, antes de ir a la pausa y después escucharle a Martín Palermo. Y quiero escuchar también a Rossi porque me encantó cómo declaró el arquero uruguayo de Ameliano. Yo estoy con él. ¿Por qué se sintió ofendido? Y porque los pibes de Olimpia dicen que le sobraba. Claro, entonces él salió y dijo, y por eso intervino, ¿verdad? Él salió y dijo que los grandes del Olimpia le enseñen a los guachos a respetar, ¿verdad? Que ellos cuando le ganaban siempre a Olimpia no hacían ninguna ofensa, ninguna falta de respeto a sus colegas. Eso es lo que dijo entrevistado por Tigo al terminar el partido. Si pasó eso, está mal. Claro. Si realmente ocurrió eso, está mal. Bueno, pero cortito nomás. No se le daba tanta expectativa a Palermo y hoy hay un mérito que hay que reconocer en el entrenador de Olimpia. No, si estaba caminando por la cornisa ya. ¿Sí o no? Hay que darle mérito. Sí. Hay que darle mérito. Estaba caminando por la cornisa porque el equipo no tenía perseverando a un equipo. Se nota que para mí está bien físicamente su plantel. Lo que es. Tiene un buen PF. Se nota que tiene un buen PF. El profe Tato Mendoza. Y encontró 5 partidos al hilo el mismo onceno. Sí. Es Franco que estaba en duda, pero hoy se nota porque es titular en Olimpia este chico. Cada vez va creciendo más. Tiene una dinámica en sus movimientos en la cancha
Se mueve como un grande también ya con la juventud que tiene. Le está yendo muy bien a Martín Palermo. El camino es largo todavía, pero hay que admitirlo. Hay que admitirlo. No, para empezar nomás, esa dupla central acaso era un desastre al principio, no, individualmente hablando. ¿Sí o no? Hoy en día está fino la saga central de Olimpia. Y tiene solamente 2 goles en contra y 2 de penal, los 2 de penales. O sea que es un punto a destacar. Y con mucha gente joven en Olimpia. Redes jugó bien otra vez ayer, Redes. Hizo buen partido otra vez ayer. Está subiendo Juan Eduardo, vos que le ves mucho también. Dicho, vos destacaste ayer unas cuantas jugadas. Sí, pero hacer 2 jugadas en un partido no implica que sea la gran figura. Yo creo que Redes está yendo de menos a más. Sí. Y el que no está, me parece muy diferente su rendimiento del juego contra Libertad hasta hoy en día es Eric López. El otro que jugó muy bien contra Libertad, no hizo un buen clásico y ayer tampoco estuvo bien. Le escuchamos a Robert Jiménez brevemente y después ya está Martín Palermo y Rossi, el arquero de Ameliano. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 12:17. Fue falta para un árbitro la acción. Me dice, no hubo disputa por el balón. El de blanco no tenía posibilidad de jugar el balón. Cuando los dos tienen la posibilidad de disputar el balón, se puede admitir un forcejeo. En este caso, no. Es lo que nos explica el árbitro ex internacional Atilio Invernici sobre la jugada en la cual... De Martínez. Sí, se está hablando de ese tema, ¿verdad? A propósito de Martín Palermo. Quedaba con la sensación de que habíamos hecho todo y no íbamos a quedar con las manos vacías, y creo que el equipo lo intentó hasta el final y creo que fuimos merecedores de los 3 puntos por todo lo que se hizo. El arquero de ellos prácticamente fue figura, así que se cortó la racha que tanto hablábamos la semana pasada de cortar la racha con Ameliano. Se pudo lograr y bueno, comenzamos este ciclo de 3 partidos en una semana, sumando 3 puntos importantes para seguir arriba. Y obviamente que bueno, el ingreso de Derlis, el ingreso de Hugo, el ingreso de Ramón nos dieron otras urgencias de juego que necesitaba el equipo, y bueno, un poco a ellos llegó la vía del gol. ¿Cuál considera la mayor virtud de este triunfo? Si yo le digo la paciencia, el hecho de no bajar nunca los brazos, ¿estaría muy alejado? Y seguimos manteniendo esto de hoy nuevamente el arco en cero. Creo que es una virtud importante de lo defensivo, de lo que trabaja el equipo. Creo que el que no nos convierta en goles no solamente es un factor de los defensores solamente, sino creo que hay una colaboración de todo el funcionamiento del equipo que se hace una estructura muy, muy fuerte, y entonces eso a nosotros obviamente nos da cierta calma y cierta posibilidad de que el equipo
más allá de que pasen los minutos y no encontremos el gol, tuvimos esa paciencia y bueno, de esa manera es como darte cierta seguridad. En nuestro arco también sabemos que tenemos jugadores que en algún momento determinado van a llegar a concretar alguna situación como las que se generaron tanto en el primer tiempo como en el segundo. Así que creo que somos hoy un equipo mucho más completo y eso es lo que nos da estos buenos resultados. Bueno, es lo que decía Martín Palermo. ¿Y qué dijo Rossi, el arquero uruguayo, que fue la figura del partido ayer indudablemente? Indudablemente fue la figura del partido. Tienen que los grandes de Olimpia tienen que decir a los guachos que respeten, porque no es así. Nosotros le ganamos varias veces y ninguno le dijimos nada a ellos. A los guachos nada, cerramos el orto y nos fuimos tranquilos para el vestuario. Los guachos de ellos están gritando, pasan toreando y no le dije nada. Yo sé perder, me callo la boca, me voy a vestuario y celebro con mi compañero. No es para vocear a nadie, no es así. No es así. Porque no fue y yo no le dije nada a nadie. Yo sé perder, me callo la boca, me voy para el vestuario. Pero pasar por al lado, toreando y refregando, no es así. Pues yo no le falta respeto a nadie, a nadie. Es por eso que se armó esa diferencia. Por eso, pasa por al lado mío, voy saludando, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Pasan los guachos de ellos, gritando, no sabe, hace tiempo ahora, golero, no sé qué. En guaraní me putean, no sé guaraní, y no es así, porque yo no le falta respeto a nadie. Obviamente, si hizo el esfuerzo, como te dije anteriormente, son un rival duro, tienen jerarquía, los perdonás, y como ellos no tienen una y no te perdonan. Y así. Bueno, esto es lo que decía, ¿eh? Sí. Muy nervioso. Muy nervioso y muy natural, expresivo. Ahí nadie se moleste por la forma de expresar. Era un momento ahí de la adrenalina, ¿cuánto está ahí? Sí. Las pulsaciones. ¿Por cómo lo perdiste? Al finalizar el partido, ahí todo muy fresco y que te pasen a gritar algo, que te digan algo, no. Haciendo un gran partido que no sirva de nada para calentarse. Pero si eso ocurrió, está mal. Además, 100 millones de guaraníes era el tema. Sí. Era no perder ese partido. Pero bueno, Derry González. 100 millones entre todos. ¿Cómo es? ¿No era 100 para cada uno? ¿O era 100 en la bolsa? Me dice, usted hace un gesto con pues, hay partidos especiales. Pero Héctor Melgarejo es muy dadivoso. La vez pasada para el partido con Libertad, ¿cuánto prometió? 300.000. ¿300.000 cómo? $300.000. Dólares. Claro. Bueno, pero la bolsa. Claro. Sí, la Copa Sudamericana. Y vos decís que Sudamericana. esta era una bolsa nomás. Y la Copa Sudamericana estaba pagando por ese partido 600.000. 600 y algo, claro, No, pero 50%. sí. Claro, 600.000. La mitad para ellos. Que es la metodología del presidente. Claro. Por eso. Y bueno, dejan no el puede- alma ahí. Y acá no era 100.000 por persona, 100 millones por persona, era la bolsa. No me miras así, ¿Cómo Jotita. vas a pagar 100 millones por un partido del Anda, ¿sabés qué puede pasar para este partido con Pero Olimpia? ¿Qué no, significa? ¿Cómo vas a pagar 100 millones? Porque estaba hablando de 23 jugadores. ¿Tenés que poner 2.300 millones de guaraníes por un partido? No. Pero por favor, no. No, ¿cuánto está? ¿Viste? 23 nomás. 23, ¿viste? Y bueno, ya sé, por 100. Ahí está. No, pues el paquete, en la bolsa. Derly González, el jugador diferente ayer con su gesto técnico y el único tanto del partido. ¿Qué decía? Sí, lo importante es que volvimos en el momento de salto en el cual el grupo estaba atravesando un gran momento. Hoy pudimos sacar el resultado a lo último, que es lo que importa, y bueno, a pelear el campeonato. Sí, la verdad que el domingo no se nos quiso dar en el clásico, pero el equipo viene trabajando muy bien y creo que de esta manera podemos conseguir el objetivo que es la de campeonato. ¿Qué pasó sobre el final? No sé, el arquero creo que dijo que alguien le dijo algo de tiempo, no sé yo, pero creo que hay que saber perder también. En su momento ellos cuando ganaron hicieron lo mismo y bueno, cuando se gana hay que saber ganar y cuando se pierde hay que saber perder. Bueno, esto es lo que decía Derlis. Rossi explicó la razón del enojo. Yo estoy con el arquero de Ameliano, que si fue así como él expresó, es correcto. Pero en fin, es momento de final, de calentura, unos festejan y otros no, es normal. Lo cierto es que Olimpia es único puntero del campeonato. 12 con 23. ¿Querés cambiar tu podio, Benicio? No, de ninguna manera ya. Vos tenés que mantenerte firme. Que no sea como el árbitro que mencionó Jotita. Un tiempo de una manera y el segundo tiempo de otra manera. Lo que decide, sí ya. Porque nadie le puso a este Olimpia en el podio. Perdón, yo le puse. ¿Vos le pusiste desde cero? Ah, bueno. ¿Y está bien? Eso es un visionario. No, Gustavo también lo puso. Estaba en la mesa de en buena ese forma, momento. Sí, pero así también lo puse a Libertad, que hoy está quinto. Sí, pero está bien.
Pero ya Pero hablando de le Libertad. pusieron a Luqueño que está séptimo, octavo, no sé en qué posición está Luqueño. Levanto la mano, yo lo puse tercero a Luqueño en mi podio. Le puse también. Yo lo puse a Cerro en primer lugar, Libertad en segundo y Luqueño en tercer lugar. Y bueno, hay que masticarse. Sí. Hay que masticarse. La campaña de Olimpia hasta ahora es muy buena. Sí. Hay que Totalmente. reconocer. Y lo que es, ahora, el camino es muy largo todavía. Por eso, lo que es las cosas por su nombre. Al pan, pan y al vino, vino. Hay que reconocer quién pensaba hace tiempo atrás, cuántas fechas atrás, o un mes atrás, que este Olimpia iba a liderar el campeonato de clausura. De ninguna manera. Por lo que venía ofreciendo. ¿Qué querés decir, Gustavo? ¿De qué se olvidó Rossi? ¿Quién es Rossi ahí? Y bueno, pues no es Rossi. No es Rossi. No, pero una cosa son las redes sociales y otra cosa es entrar a la cancha y gritarle a uno. No, las redes es son otra dos cosa, cosas muy diferentes. totalmente diferente. Muy diferente. No tiene nada que ver. Hay que reconocer la superioridad de partido que tiene Emiliano sobre Olimpia, y ayer en un partido clave ganó Olimpia. Así nomás es. Pero aparte, durante el partido no hubo pica, no hubo nada. No es que Rossi salió a gritarle a un jugador de Olimpia o le festejaba cada vez que le sacaba una pelota de gol. No. Hay forma y forma. Después el folclore del fútbol. Es normal. Sí. Todo lo que vos quieras, la cargada, una declaración ahí en conferencia de prensa. Pero entrar a la cancha y gritarle a un rival en la cara después, es para bochinche. No es para que el rival te diga, ¿sabes qué? Tenés razón, yo te paso la mano y me gritaste en la cara. No es así. Son dos cosas muy diferentes. Sostengo, estoy con si pasó eso, estoy con el arquero de Ameliano. Por eso digo, yo no sé si pasó o no pasó, si a lo mejor Rossi malinterpretó o los chicos lo dijeron realmente, porque Rossi apuntó a los chicos, que es peor aún. Entonces, pero excluyó a los experimentados. Grandes. A los grandes. Que los grandes le enseñen a los chicos, a los guachos. Digo, guacho es una forma de decir. Y yo coincido con Derlis. Hay que saber perder. Sí. Pero también hay que saber ganar. Totalmente. En las victorias tenés que comportarte y en las derrotas también tenés que comportarte. Así mismo. O sea, no es cuestión de... Un lado nomás. Claro, hay que saber ganar también. Está bien, porque yo creo que en ese tumulto de festejo estuvieron muchos integrantes de la banca. Y Olimpia tiene muchos chicos en la banca también. La banca de Olimpia está compuesta por gente joven, así como muchos que están jugando en el equipo titular. Pero, en fin, si esto pasó o no pasó, yo creo que con esto que se hizo mediático a través de los medios de comunicación, aparecerán los grandes, como Olveira, como Richard Ortiz, como Prato, como el propio Derlis. Para decirle a los muchachos jóvenes. Claro, hay manera de festejar y... bueno, por eso no sabemos por el contexto. Por eso, porque te digo. Rossi no identifica, él dice los chicos, los guachos. Sí. No sabemos quiénes son los guachos. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, no sabemos los nombres. Ahora, si Rossi, que también doy el otro lado, la otra cara de la moneda para los chicos de Olimpia, a lo mejor si Rossi dijo algo o Rossi empezó a tirar. Ojo, que quiero aclarar esto. No es que Rossi lo haya dicho, pero digo nomás yo. Si yo soy arquero de Ameliano, ¿verdad? Y termina el partido y digo, chorearon otra vez, como siempre, robando. Y yo escucho, y yo jugador de Olimpia, me voy a decirle, cerra la boca y va a haber ese cruce. Lo que queda mal es cuando uno, de un lado, no dice nada y el equipo ganador o un jugador o no sé cuánto terminan cargándole a ese jugador. Eso es lo que está mal. Cuando hay ida y vuelta, para mí está perfecto. Pero cuando viene un solo lado es donde está complicado. 12:28, ya volvemos en un ratito. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.290 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los Ovillis de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss
hijos cuidado diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bueno, ganó Cerro Porteño, victoria del Ciclón, y volvió a anotar el Queso Fernández. Tiene más gol o más goles que los que habitualmente juegan de titular arriba en Cerro Porteño, el Queso Fernández. Algo aparentemente ilógico, ¿no? Lo que pasa es que si hay cuantificado, Benicio, los minutos que ha jugado el Queso Fernández para con lo que han jugado Churín, por ponerte Churín, porque era el titular siempre. Y Da Costa. Y ahora Da Costa que está apareciendo. Igual, ponerle a todos los delanteros, centro delantero de Cerro, los que entre comillas tienen, porque a Cecilio lo tenés que sacar porque Cecilio fue el goleador de Cerro en el torneo de apertura. Después de sacarlo, ponerlo a todos en la bolsa, y Ferfer es el que mejor promedio de gol tiene. Sí. Y aquí hubo una jugada, una cortina, una acción. ¿Para la jugada del gol? Del gol del chico Da Costa, ¿verdad? Inteligente. Sí, abrió la puerta. Pues él estaba con... Abrió la pierna. Él estaba con marca. Y al abrir la pierna, hacer la cortina, la pelota le llega limpita al Queso. Ahora, en la jugada del festejo, a mí me llamó la atención después cuando Da Costa se toca el oído. Cuando se va a celebrar con Ferfer, como diciendo, escuché el grito que me pegaste o algo por el estilo. Parece que le pidió la pelota a Ferfer. Por eso él la deja pasar. ¿Y esta jugada, Jotita? Nada, pero rechazó la pelota. ¿Cómo? Rechazó la pelota al arquero. Esto no tiene que entrar ni como polémica. No. Mira. Pero como el árbitro sancionó, ¿verdad? Sí, en la primera aparecía. Después con la imagen... Yo en la transmisión ya me enseguida de que no era penal, porque por la forma, para dónde va la pelota. Claro. Por la forma para dónde va la pelota, ya te das cuenta que el arquero de Tacuarí toca la pelota. No se fue hacia el arco. No. La pelota. No, clarita la está. Clarita. Claro. Cuando te concentras bien ahí ascendés. Sí, ahí, mira. Punteó la pelota. Claro, esto en cámara lenta. En cámara normal parecía de que la engancha había sido de... No, yo en cancha, relatando así el partido, vería falta, depende de dónde está la cabina, cómo estamos... Yo coincido con Derlis. Tener nomás la grabación, pero si está la grabación de la transmisión, que seguramente no lo van a tener, ahí te va a dar cuenta enseguida que... Vos viste que no fue penal, que no era para penal. Creo que Johnny tampoco cobraba. Yo si era Derlis López también cobraba. Para eso está el VAR. Justamente, ¿verdad? Para corregir. Bueno, ¿le costó hacer Rojotita? Le costó y mucho. Primer tiempo sobre todo. Le cuesta crear situaciones a Cerro. Le cuesta crear situaciones. Derli fue el que tuvo más situaciones en el primer tiempo, Derli Rodríguez, pero tampoco ninguna así clara que lo hizo figura al arquero Wagner de Tacuarí. En una de las pocas jugadas que pudo armar bien Cerro Porteño, que fue la jugada del gol, ahí marcó la diferencia. Pero le costó y en los últimos minutos lo empujó Tacuarí. Tampoco sin crearle situaciones claritas a Jan Fernández, pero lo empujó. Lo empujó a Cerro sobre su campo de juego. Claro. En cuanto a rendimiento, ¿cómo se le vio a Cerro en algunas líneas? En líneas generales, para mí regular para abajo. ¿Individualidades? Rodri Melgarejo me parece que hizo un buen partido. Pero ¿cómo te cuesta? ¿Y cómo no me va a costar si el partido fue chato? Exacto. Ahora, cuando vos ves un partido de ida y vuelta, ahora... A eso vos me preguntas. Claro, vos me preguntás a mí vos te cuesta ayer, a alguien distinguir porque... Y es difícil, porque, claro. A ver, si vos me preguntás ayer el partido de Ameliano Olimpia, y decime, Ameliano, ¿cuántas situaciones le creó a Olimpia? Ninguna situación le creó. Pero tuvo en su equipo una persona que sobresalió nítidamente como fue Rossi.
Ahora vos ves el partido de Cerro y Pachi un poquitito, Derli que jugó un solo tiempo, Iturbe en la misma de siempre, le cuesta finalizar la jugada. Después no te cuesta, Da Costa tiene poca movilidad. ¿Cuál es el tema de Chico Da Costa? ¿Qué dicen ustedes? Porque me parece que de repente hace movimientos técnicos muy buenos, ¿verdad? Pero tiene muy poca movilidad. ¿Era él así nomás luego cuando estaba en Sol? No era así, ¿verdad? No. Él pedía la pelota, la arrancaba en mitad de cancha. Hoy está más pesado que ese Da Costa de Sol de América, hoy está mucho más pesado. Él tiene una técnica envidiable. Y una inteligencia. Visión clara de juego tiene él. Y se debe ser, ¿verdad? Por ejemplo, y la jugada del gol. ¿Verdad? La jugada del gol porque sos inteligente. Este es el Da Costa, en la jugada esta del penal. Fíjate, este es el Da Costa que nosotros conocimos en Sol de América. Sí. Ahora, ¿por qué él no hace este tipo de movimiento más seguido? Mira de dónde viene arrancando él. Mira. Ese es el Da Costa que vino a Sol de América. Pero no te puede hacer un pique de esto por partido. Tiene poca movilidad. Muy poca movilidad. Las caras de Churín en el banco. El partido estaba cerrado, Cerro no podía marcar y Churín en el banco. Bueno, pero es que Churín tampoco es garantía de gol hoy en día. Y segundo, imagínate que no ganaba Cerro. ¿Cuál iba a ser la pregunta para Manolo? Se jugó todas las cartas. Y se jugó. Le puso al queso. Y le puso al queso, pero... Sí, se jugó. Lo puso a Guayo, lo puso a Fernando Fernández, lo dejó a Da Costa, lo metió a Wilder, que no sé, bueno, es un jugador de la mesita de luz de Manolo. Pero, a ver, yo hoy la verdad te digo, si yo quiero un equipo que tenga este tipo de jugada, pelota de una pared al borde, yo a Churín no lo pongo. Churín parece una pared. A Churín vos le da una pelota y le rebota 5 metros. Sí. Él no es de esos jugadores que te puede participar del juego como sí lo de Fernando Fernández, como sí de Francisco Da Costa, porque tiene mucha técnica. Pero vos a Churín hoy le das una pelota al pie y no sé si la pelota viene con resorte, le rebota larga, no puede controlar, le cuesta habilitar a sus compañeros. Y bueno, por eso está en el banco. Y no, por eso le iba a decir al Tano. Por y bueno, y ve tú, lo medio de gol. No, pero es difícil. ¿Cuántos goles hizo Churín en la apertura? Y te menciono la apertura porque jugó mucho. Mucho jugó el torneo de apertura Churín. Pero ¿qué pasa? A cualquiera le va a contar, Jotita, sos capitán. Jugaba siempre. Está en el banco. E incluso no entras. Porque voy a decir lo del rostro, ¿verdad? Claro. No entras en un partido contra Tacuarí. No es que estás jugando contra Libertad y bueno, tenés que buscar el equilibrio siempre, ¿verdad? Eso, si es que te ocurre eso, es sencillamente por tu ego. Porque el jugador sabe perfectamente cuando está mal. Sí. Y sabe perfectamente cuando está bien. Pero hay perfectamente lo sabe. Hay un valor agregado, Jotita, en el caso de Churín. Eso es que no esté demasiado tiempo. Futbolísticamente no está bien. Yo no hablo de físico, no está bien. Y después, para mí, él se peleado con el arco. Bueno, él estaba caminando sobre la cornisa. Sí. Pero para mí se cae al precipicio cuando falla el penal contra Paranaense. Sí. Ahí para mí él terminó cayéndose. Que él puede salir, claro que puede salir. Porque él es combativo, él es luchador. Es cuestión de que una atropellada y que marque un gol, después un centro, un cabezazo, un gol y empieza a tomar racha otra vez. Y de ahí va ganando confianza. Pero hoy este Churín, la verdad, vos ves los partidos y le dan una pelota al pie y no puede controlar. 12:38, ya volvemos. Estamos con Robert. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectividad
Militar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, 12:39. ¿Y el Mr. Manolo se volvió plagueón o no? Él se está quejando de todo. Ahora Sí. se quejó de la cancha. ¿Cómo Sí. viste vos la cancha? No estaba en buenas condiciones, no está en su mejor versión. Pero estuvo peor la cancha de General Caballero, por ejemplo, que no es un consuelo, pero no estaba bien la cancha de Encarnación. Se ve que le falta un buen cuidado, un buen tratamiento. Porque yo no lo tenía en esta faceta al entrenador español. Últimamente... Claro, confianza nomás. O sea que ganó confianza, empezó a ganar y ahora comienza... O ganó confianza en el club. No, ya en el país ya se posicionó. Se metió en la atmósfera del fútbol paraguayo y ya se siente con más confianza para criticar. Yo cuando vino recién y llegó, a los árbitros le hablaba muy poco. Ahora aparece un cuarto árbitro, ahí al lado, grita, se plaguea. Es la primera... critiquemos y reclamemos hasta los aciertos. Porque la jugada del penal, cuando el árbitro de López dice no fue penal, él abre los brazos y se ríe como diciendo, ¿cómo no va a ser penal? O sea, hasta los aciertos vamos a reclamar ahora. Se volvió Garnero. De parecido a Garnero, el que protesta todo. Y sí. Y es la versión sudamericana de Manolo que estamos conociendo. Sí, porque su conferencia es plagueo, explicación, plagueo, va alternando. Sí. ¿Verdad? Así son sus conferencias ahora. Yo digo nomás, Tano, yo digo nomás, así como se le putea a los árbitros cuando hacen una macanada, y vos decís, mirá lo que cobró el árbitro, o sea, está bien, reclamá. Pero no vayan a reclamar un acierto. Claro. Si el árbitro vos ves que, porque hoy con la tecnología se sabe todo, ellos en el banco tienen el tema del aparatito Claro. ahí para ver todo enseguida. Vos vas a decir, ¿fue penal? No fue penal, profe. Ya está, listo, se anuló. Perfecto, profe, ya está. Dale, Claro. continuamos. ¿Por qué reclamamos los aciertos? Para tirar la gente encima del árbitro. Pero- Así nomás es sencillo el Sí. mensaje. Por ejemplo, ya que tocan el tema, ayer, Juan Gabriel Benítez, por eso no le acepto. Clara infracción de la jugada que mencioné, protesta el gato. Ahí de la media cancha corriendo Juan Gabriel, como es técnico del 2 de mayo nomás, amarilla para vos. ¿Y Garnero cómo es? El técnico más plagueón del fútbol paraguayo que yo he visto en los últimos tiempos en la historia del fútbol y después, paraguayo. pues, como era gato y era el 2 de mayo, amarilla para vos. Y cuando eso ya eran como 3 amarillas para sus jugadores. Y eso, Pico, no es inclinar la balanza. Bueno, Hay forma y forma de reclamar. vamos a meternos en tu partido, Benicio. Claro Vamos a que sí. meternos en tu partido porque Por ahora, Palermo reclama. Pero Palermo lo hace tranquilamente. Él le abre el brazo al árbitro, ¿cómo falta acá? Pero vos no ves que el tipo salta 4 o 5 veces, que se va y se pone y le grita al oído al cuarto árbitro. No, vos lo ves al tipo reclamar, pero reclama bien. Bueno, Por eso no lo amonestan a él. Pero ella es forma de su temperamento, o la manera de... ¿De qué? Y de Palermo, la manera de reclamar, su carácter. Los otros son Sí. más efusivos. Bueno, pero entonces vos, al ser efusivo, vos sabés a lo que te exponés. Vos sabés hasta dónde podés llegar. Yo no puedo ya pararme atrás de línea y gritarle al oído al línea porque me estoy exponiendo a una amarilla. O sea, Palermo es un plagueón elegante. Como todo entrenador que reclama. Para mí reclama como tiene que reclamar. Estoy diciendo con elegancia. Vos no lo veas él gritando, él te abre los brazos hasta resignado incluso reclama. Él te mira como diciendo, me ¿Y por cobras. qué yo digo Garnero? Garnero, vos te fijas, y te reclama hasta saque de costado, se va y se plaguea por saque de costado. Y él es el más calentón. Pero es así él. Pero nosotros vemos de afuera. Una palabra puede ser mucho más hiriente que todo el movimiento que hace Garnero. Pero totalmente. Nosotros no sabemos qué es lo que dijo Jiménez. Benicio ya trae como siempre populista, va porque es técnico 2 de mayo, lo amonestaron y al otro pues el técnico de equipo grande. No, es así. Bueno, nosotros no podemos saber lo que le dijo al árbitro. Ese pues es el tema. ¿Entendés? Hay Él forma y con forma. una palabra puede ser
una daga directo al corazón. Bueno, pero y Garnero con el brazo, todo eso, con esos berrinches. Yo te digo nomás que lo primero que tenés que hacer, da nomás tu opinión y no le agrede a tu compañero. Yo no le agrego. No le decís, Sabemos lo que él es populista y por eso... Estoy pensando diferente, estamos debatiendo. Siempre eso no es una agresión. diferente, rara vez se coinciden. Pero un ratito, vamos a ir ordenados, tranquilo. No vayan a ser tipo Mr. Manolo y Garnero. Calmate, será un poco más elegante. Eso nomás. No, pues a mí el populismo no va ya conmigo. sé que no va me el populismo. exacerba el populismo. Barato. Se te está escapando la tortuga, hermano. No, pero no, que el Tano está verde todavía, Benicio. Sí, para eso, que vos pretendés. Estoy recuperándome recién, pero igual ya estoy en lucha al Tano. Está con capacidad de enfrentarlo. Hay fecha en semana. Mr. Manolo. Después de un gran partido como fue el del Clásico y no tuvimos la fortuna de ganar, hoy en un campo impracticable hemos sufrido ante un equipo más acostumbrado a este terreno, bueno, a este escenario, a este tipo de campo, por su juego. Nosotros nos ha costado mucho no poder circular el balón con soltura. Meritoria la victoria por el trabajo, el compromiso y la dificultad que entrañaba esta cancha, perdón. No, inclusive personal de Cerro ha invertido en intentar arreglar este campo. Imagínate tú si no llegan a venir 3 días a arreglar lo que sería. Sí, he visto sufrir a jugadores técnicamente muy buenos porque es impracticable. Sufrí por eso. Sí, tenés a Pachi, tenés a Carrascal, tenés a Piris, tenés a Derlis. Es un sufrimiento para ellos ese campo más que para ninguno. Es complicadísimo jugar al fútbol a ras de hierba. En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. El balón siempre en el aire y a pelear y a pegar cabezazos. No es Cerro el equipo bueno para practicar eso. Ya sufrimos en General Caballero y hoy teníamos la lección más aprendida y hemos sabido sufrir más y cometer menos errores atrás. Mr. Manolo, no estoy diciendo que no tenga razón, ¿verdad? Del estado de la cancha de General Caballero y que no haya estado la grama de Encarnación, pero así como él ya está con la atmósfera y el ambiente conocido del fútbol paraguayo y ya sabe que está en un club grande, que tiene una hinchada tremenda, y va a reclamar todo lo que pueda. Pero esa es nuestra realidad, así jugamos. Delis Rodríguez también en Tacuarino jugaba siempre en el Defensores o en la Nueva Olla. Sí, pero ese no es el problema de Manolo. Y sí, no es el problema de Manolo, pero como él citó y puso como ejemplo nomás el caso. Acá es una cuestión de exigir nosotros buenos campos, ¿verdad? En eso no le podemos discutir. No, totalmente. La vez pasada fuimos testigos con el Tano General Caballero en vivo, ahora fuiste testigo vos. Sí, en el 98, 99, 2000, 2001, eso venía acá. Manolo iba a salir corriendo. Sí, recuerdo, pero en Pusca, recuerdo una declaración, bueno... Pero te vayan ahí a Pusca con No, cuando vino al fútbol paraguayo, ¿pero por qué? Porque vos todavía estabas tomando tu biberón, acá hermano. Cerca no mandate. Ni eso todavía. No, yo ni había nacido. Yo soy de la generación Z. Escúchame. Joven con nosotros tampoco. Escúchame, ¿por qué te vas tan atrás? Pusca 2000 nomás, 2001, ahí las canchas que todavía eran... Pero puedo rescatar la frase. Todavía ni escuchaste lo que dijo. Porque te vas muy para atrás. No, pero no tiene nada que ver. A ver, Grafica, dijo... Esto no es una cancha de fútbol, conferencia de prensa. Esto no es una cancha de fútbol, esto es un verdadero patatal. ¿Dónde se plantan? Patatas. ¿Y qué son las patatas? Las papas. Correcto. Bueno, sí, papa nomás. Y eso Ver la expresión de Pusca, hermano. Es muy difícil hablar contigo, Gotira. Sí, pero hay que decirle al señor Manolo. Al mister, por favor. Al mister Manolo. El señor Manolo. Al mister Tano. ¿Viste al cómo señor es? Manolo. ¿Por qué no le decís mister? Si todos le decimos mister, ¿por qué vos querés decir al revés? Porque yo le digo el señor Manolo. Porque así se le dijo desde que vino y a los españoles. No, vos no le decís. Yo nunca le dije mister. Nosotros no dije vos. No, y bueno. ¿Y por qué no le decís mister Nadie Manolo? le dice acá mister, vos sos el único que le dice. A veces le decís mister Manolo. Bueno, yo le digo ahora al señor Manolo. Bueno. ¿Qué Libertad viene ganando todos los torneos de balita y balita? Y Libertad es un equipo que juega absolutamente en todas las canchas. Sí. Eso es más lo voy a decir al señor Manolo. Qué duro estuvo. No, y tenés razón. Tenés razón. Que si él no quiere revisar lo que pasó en Paraguay, desde su llegada para atrás, es una cosa suya. Pero para criticar, tenés que tener cierto fundamento.
cancha impracticable y no puedo ser tan concreto porque no estuve en el lugar, ¿verdad? Pero de lo que yo veo en televisión, cancha impracticable y yo no lo veo así. He visto peores escenarios. Hay que jugar boles en esta cancha, digo. Sí, No, mal, porque en el primer, bueno, yo no voy a ir en contra de Manolo, pero en el primer tiempo, ¿el Superclásico dónde se jugó? ¿En la Nueva Olla? ¿La Nueva Olla? Sí. Está hermosa la Nueva Olla. Está bien. Campo de juego, hermosa está la cancha de la Nueva Olla. Y cerró en el primer tiempo. No es que creo mucho tampoco. Si le va a culpar a la cancha, no. Y es cierto. Y sobre lo integral, ¿qué dijo Tano? El míster Manolo. Tacuarí ha planteado su partido muy claro, con 2 líneas de 4 muy juntas entre ellas, jugando en largo con 2 jugadores arriba y la velocidad de los extremos, ¿no? Especialmente de Rivero, ¿no? Yo creo que la defensa está muy seria y muy bien, no es una cuestión táctica, es una cuestión de circunstancias del terreno de juego, ¿no? Es decir, Cerro no podía hacer su partido, lo importante es que nos hemos acoplado a este estilo de juego y que hemos sabido sacar el partido adelante, que era lo que contaba. Hoy era ganar los puntos sin hacer grandes jugadas, porque a pesar de ello las hemos hecho algunas, buenas triangulaciones, buena llegada por banda, así vino también el gol, así vino las mejores ocasiones, la de Aguayo por la izquierda, es decir, que la del penalti que el VAR ha quitado, es decir, hemos penetrado bien por banda, hemos intentado todo lo que hemos podido, pero no daba para más el campo. Cuando digo campo es cancha, perdonadme, es costumbre. ¿Le preocupó un poco esos últimos minutos? Lo vimos a León, también lo vimos, por ejemplo, a otros jugadores que se iban tocando el muslo. ¿Cómo terminaron ellos? Mirando un poco también los siguientes partidos que va a tener Cerro. Bueno, es lo que vengo diciendo, ¿no? Lastramos desde hace casi 2 meses muchas bajas. ¿Qué ocurre? Que tienen la ausencia de los que están lesionados y fuerza a los que no están lesionados, ¿no? Es decir, cuando no se descompensa una plantilla por las lesiones, eso hace que los que juegan habitualmente pues tengan que competir más minutos, que tengan que competir con más intensidad. Y el hecho de tener jugadores fuera, pues lo que nos ocurre eso, ¿no? León no tiene recambio prácticamente. Piri ha vuelto, pero no está todavía al 100%. Es decir, estuvimos durante mucho tiempo jugando a Jiménez y se nos cae en el mediocampo. Es decir, que desgraciadamente es una cadena, ¿no? Cuando tú fuerzas a jugadores durante mucho tiempo y fuera de su posición, por necesidad, pues eso a la larga se paga, ¿no? Del 20 al 24 de agosto, acércate a la feria 0 kilómetros de Comecipar, que cuenta con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Cenit Seguros. Pasa por la Casa Central de la Cooperativa de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los días sábados de 8 a 11:30 horas y financia tu vehículo con el crédito exclusivo para 0 kilómetros, con tasas promocionales de 8,9% y múltiples beneficios. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. 12:53, estamos en vivo, en directo por la 780 AM junto a todas las emisoras que hacen la poderosa mega cadena de comunicación. Estamos en televisión para el país y el mundo.
Jorge González, presidente, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto es mío saludarle a ustedes y poder estar en contacto con ustedes. Un saludo para el equipo, para todos los panelistas, como así para toda la audiencia. Bueno, Luis Enrique te saluda, Jorge, estoy con Jotita, Tano y Benicio. Yo quiero ir a ver fútbol, pero no que me den una bofetada y digan, vamos al Villa Alegre a jugar vóley. Me imagino que habrán tomado de una manera muy, no sé, con mucha pena, con mucha tristeza. No sé si se han sentido ofendidos por las declaraciones en conferencia del técnico de Cerro después del partido ante Tacuarí. Y realmente sí, ¿verdad? Yo creo que fue una opinión personalmente, y yo me hago responsable de lo que digo, ¿verdad? Desacertada, ¿verdad? Yo le quiero preguntar al profe si el año pasado, cuando perdió el campeonato ante Luque, ¿dónde jugó, verdad? Perdió 2-0 en su cancha. ¿Y qué excusa puso ahí, verdad? El último clásico apenas le empatamos a Olimpia, también jugó en su cancha, ¿verdad? Y no sé qué cuestionamiento tuvo ahí. Y si no le ganaba a Tacuarí de acá 1-0, no sé qué iba a pasar, ¿verdad? Posiblemente la Cuarta Guerra Mundial se iba a generar o se iba a declarar, ¿verdad? Y yo creo que me gustaría de una persona del antiguo continente que viene de otra cultura, de donde posiblemente el fútbol, claro que está mucho más desarrollado, que traiga sugerencias, ideas positivas pero no destructivas. Nos costó mucho tener en Encarnación un escenario de fútbol donde podamos recibirle a la gente, a quienes van a competir, los atletas, cuerpo técnico, visita, público, medio de prensa, a que venga a nuestra ciudad y que después diga una semejante barbaridad, ¿verdad? Porque nosotros estamos en condiciones de recibir la crítica y estamos en condiciones de ir mejorando, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que ser algo constructivo y no de esta manera, porque es una ofensa lo que ha dicho el profe. Presidente, Thanos, hoy el entrenador dijo de que Cerro tuvo que llevar su gente para trabajar en la cancha. ¿Eso es cierto? No, yo dije, no es cierto. Nosotros tenemos, si yo no permitía, ellos no iban a entrar. Lo que trajo fue al señor, un señor bastante grande de Cerro, sí, el señor Carrizosa, disculpe por nombrarle, ¿verdad? Pues él me pidió permiso si podía enviarle a su gente a mirar, porque nuestro profe es demasiado exigente. Con mil gusto, profe, aquí ustedes siempre son bienvenidos, todos los clubes y todos están en su casa. Y el señor dijo justamente que le sorprendió en buen estado que esté en la cancha, ¿verdad? Con todos los usos que le damos y sin haberse sembrado el pasto de invierno. A él le sorprendió, pero el profe dijo totalmente otra cosa. Presidente, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Muy bien, ¿y vos, Jotita? Bien, presidente. Yo creo que las declaraciones del técnico de Cerro Porteño fueron desacertadas, pero sí creo que el campo de juego no estaba en buenas condiciones, no estaba óptimas como en situaciones anteriores. Ustedes aceptan esa crítica, ¿verdad? Que el campo no muestra su mejor versión. Yo dije, no sembramos el plato de invierno porque las inversiones son 15, 20 millones y vos tenés que esperar 22 días para que germine todo y pueda hacer el primer corte, el segundo corte, tercer corte y pueda usar. Nosotros no plantamos, no está verdoso, ni no está, pero no está con pozo, ni no está ningún tipo de lomada. No sembramos el pasto de invierno por falta de tiempo. Pero por eso repito, si nosotros tenemos que recibir crítica constructiva, estamos de acuerdo, pero yo creo que lo que él dijo, no dijo ninguna, no construyó nada. A eso nomás nos referimos. Y estamos en condición de recibir todas las recomendaciones y todas las críticas también. Siempre para ir mejorando. Coincido plenamente con esa declaración, presidente. Sí creo que hay que trabajar un poco porque me pareció que la cancha estaba un poco dura. No sé, no estaba pelada, pero sí me parece que la base está dura. La cancha no está dura, en eso le puedo hablar con propiedad. Nosotros no nos falta agua ni tampoco la base está dura. Por eso es que justamente se nota que cuando los jugadores se tiran o lo que sea, se levanta prácticamente parte levanta el césped, ¿verdad? Porque tenemos agua suficiente y totalmente está informatizado el regadío, inclusive permanentemente se riega eso ya en un plazo estipulado, de acuerdo a la necesidad. Agua tenemos un aljibe de 60.000 litros, más un tanque de 25.000 litros, o sea que agua no le falta. La base, para mí, mi opinión, no soy alguien con mucho conocimiento en esto, pero aprendí mucho en estos tiempos, ¿verdad? No está dura, sí está un poco medio cortito el pasto, medio pelado parece ser, es cierto, porque el pasto que tiene es el pasto de verano, que no se desarrolla ni crece en esta época de invierno, ¿verdad? Pero repito,
Lo que no tiene es no tiene el pasto de invierno, pero tampoco no es que esté así el 100%, pero no tiene ni un desnivel. Para cada corte, inclusive nosotros usamos se usa también detrás, por ejemplo, el rodillo, ¿verdad? Para después cada corte. Ahora, por ejemplo, se jugó el fin de semana y domingo ya se estuvo trabajando, porque nosotros vamos a utilizar el miércoles y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en cuanto a que este piso el duro, yo creo que no, ¿verdad? Porque tenemos suficiente agua y tenemos permanente trabajo al respecto. Tenemos la persona que trabaja, vive en el estadio, y es una persona que trabajó también en la cancha del Crucero Porteño. Está bien esto aclarar. Se siente que están un poco sentidos, ofendidos por la forma que declaró el técnico de Cerro Porteño. Les entraste con un caño realmente fuerte, sí. Presidente Almite Manolo. Dijiste, ¿cómo perdió contra Luqueño el título en su cancha? No, ¿En qué pregunto, cancha? Yo no creo que su cancha esté feo ahí, según él, ¿verdad? Y perdió 2-0 de local. Y yo soy cerrista y perdimos el campeonato con esa derrota, ¿o no fue así? No, ya me di cuenta cuando le hablaste, apenas empatamos el clásico, dijiste, ella me di cuenta. Y apenas empatamos el clásico, hay que ser realista también. Exacto, no, está bien. Ante un equipo que Olimpia, ¿verdad? Que no tiene problema de venir a jugar aquí en la Encarnación, no puede reforzar, tiene que jugar con muchos jóvenes, con muchos, y no, apenas empatamos. No. Y no sé qué fue ahí el motivo, ¿verdad? Si fue también en ese momento su empatado no estaba viendo, a lo mejor, no sé, realmente no sé. Soy irónico, presidente. Jorge, Olimpia va justamente ahora a jugar en la próxima fecha ahí, el fin de semana. ¿Cómo? Olimpia juega el fin de semana ahí en esa cancha, en el Villa Alegre. Sí, juega. Nosotros jugamos el miércoles, Olimpia va a jugar de local ante 2 de mayo. Presidente, ¿se apagó un poco el público? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos poca afluencia últimamente? Sí, normal, acá cuando hace mucho frío no quieren salir en su casa, y realmente hizo mucho frío el sábado, ¿verdad? Pero yo creo que eso ya va a mejorar y hay que también trabajar por eso, ¿verdad? La gente también, a lo mejor la expectativa se va apagando también, porque permanentemente tenemos, ¿verdad? Pero yo creo que eso ya va a mejorar, a pesar de que el horario la gente te dicen, ¿verdad? Las 20 horas ya es muy tarde, dice, pero acá una ventaja, estamos todos cerquita, ¿verdad? Pero yo creo que con Olimpia 2 de mayo va a ser totalmente diferente la concurrencia. No, y además el momento que está teniendo Olimpia. Bueno, a levantar cabeza, Encarnación Fútbol Club, se tropezó, hay que seguir. Bueno, fue un tropezón demasiado dura para nosotros, sabemos, todos juegan, todos buscan todos quieren ganar la Encarnación, nosotros también queremos ganar, seguramente no pudimos, pero en su momento vamos a evaluar los detalles, pero hoy ya estamos enfocados de recibirle al segundo de la tabla, que es Temetarí, y vamos a seguir peleando. Estamos cuarto en la tabla en nuestro primer año de participación, bastante bien, pero igual estamos disconformes, queremos estar más arriba. No, realmente para ser un equipo nuevo está haciendo una muy buena campaña. Sé el deseo de ustedes de que no van a frenar hasta poder tener la chance de estar en primera división en la profesional. Jorge González, presidente de Encarnación, muchas gracias, enviamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes, un gusto, a la orden siempre, bendiciones. Bueno, vamos a la pausa, 13:02. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madán Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par,
Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Bueno, son las 13:04. Vamos a hablar de la victoria del Guma de inicio. No, mañana nomás, hermano. No. ¿Qué te pasa? 1:05. El programa empezó y 30, 11:30, 1:05. ¿Sí? Vamos a hablar mañana, hermano. Pero primero tiene que... Primero vamos a hablar está la mañana. selección, está el puntero. Vos lo que decís que cuando Libertad pierde, Está se Cerro habla Porteño. mucho de Libertad y ahora no. Por supuesto, acá es tapa de deportes totales. Yo lo único que voy a decir es que vos le hiciste perder el invicto al Gallo Norteño. ¿Por qué? Y justo laburaste en su partido y no sé si el ingeniero va a volver a pedir por vos. Y cuando vos vas, está siempre. Y por lo menos no había perdido hasta el momento. Ayer perdió su invicto. Bueno, primera victoria de Libertad, justo cuando reaparece Garnero, pero jugó para mí el peor partido que he visto de 2 de mayo en este campeonato. Bueno. Irreconocible. Visto a 7, 8 jugadores que no entendía cómo podían tener ese nivel después de haber visto otros partidos de él. Bueno, yo seguía 2 de mayo. Una visión totalmente diferente. Y bueno, una visión totalmente diferente, fundamentalmente en el primer tiempo. Lo que sí quiero destacar es lo siguiente. Ayer, me gusta el término, como usó hace un rato Jotita, una metamorfosis, un cambio. Mismo equipo, ausencia solamente de Tacuara, el goleador, la de Roque, jugó Marcelo Fernández como una especie de falso referente ofensivo, o falso 9, como se suele decir. Después el mismo, y vos decís, y estos jugadores, pero en Libertad ante Olimpia, con el Libertad ayer ante el 2 de mayo, una diferencia noche y día, totalmente diferente, en actitud, en intensidad. ¿Qué querés insinuar? En predisposición. ¿Qué querés insinuar? Que se interprete como se quiera lo que estoy diciendo, hermano. Los mismos jugadores, los mismos. Le vino bien el cambio de aire. El cambio de entrenador, la vuelta de Garnero le vino bien. Y por lo visto que le vino demasiado bien a estos jugadores que se acordaron por fin, hasta Ernesto Caballero, crucificado en el Gólgota, por el tema de la selección Copa América, una de las figuras, como el nivel que realmente es capaz de hacer. Y por eso fue a la selección nacional. ¿Qué? Por eso le sirvió para ir a la selección. Se fue a la nacional. selección porque le llevó Garnero, bueno, esos jugadores. Llámale cangrejo, pero estuvo en la selección. Pero digo, yo lo que quiero rescatar es esto. ¿Cómo es posible esto? Mismos jugadores y tan diferentes en la actitud. En la actitud. Y que capacidad siempre hubo. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Pero enhorabuena para Libertad. Porque ayer Libertad volvió a ser el equipo que ganó los 3 últimos campeonatos del fútbol de nuestro país, ¿verdad? Sí. Y un primer tiempo donde estuvo un mano a mano con el 2 de mayo y al 2 de mayo le afectó demasiado la segunda conquista y se fue del partido. A lo mejor los jugadores tomaron conciencia que con Garnero el que no rinde no juega. Probablemente. Y claro que sí. Porque uno dice, la pucha, no juega sin su goleador, no está ahí el Tacuara, no está ni Roque. Está suspendido. Sí. El otro lesionado. Claro. Y ni siquiera apeló a Aguilar, que es el tercero, ¿verdad? En la lista. Tacuara, Roque, está con un problema Aguilar. Familiar, Aguilar. ¿Cómo? Está con un problema familiar, Aguilar. Familiar, perfecto. Entonces, inventó un falso 9, el equipo, pero en intensidad ahogó permanentemente. Y con todo eso, a un equipo de muy buen tratamiento de la pelota y un concepto de juego asociado muy claro que tiene el 2 de mayo. Pero ganó muy bien Libertad, por supuesto que sí. Con autoridad. Con autoridad. Qué notable. Siendo intenso. Ganó en agilidad, no tenerlo a Tacuara. Y probablemente. No estuvo tampoco Campuzano. No estuvo Huguito Campuzano. le dio buena dinámica. Claro. Marcelo Fernández es hoy el jugador diferente de Libertad. Sí, yo totalmente. No tengo ninguna duda. Cada vez que encara a ese muchacho, algo parece que va
va a suceder. Pero no tuvo una buena serie contra Emiliano, por ejemplo. Pero también tenés que tener en cuenta de que Libertad viene después de una clasificación. Sí, pero anímicamente como llegó a este partido renovado. No, pero con Ariel Galeano. La motivación de enfrentar al puntero para recortar la distancia. O sea, hay mucho también está bien. de lo anímico. Teóricamente está muy bien esos elementos. Pero si tampoco le pone actitud, no va a pasar nada. Sí, yo coincido. Yo vi el mejor partido de Libertad en el campeonato. Pero totalmente. En el semestre. El semestre. Por ejemplo, los extremos. Vareiro por derecha, Melgarejo por izquierda. Hace rato que Melgarejo estaba, pero recontra bajísimo. Ayer estaba encendido. Sí. Por lo menos en el primer tiempo. Después fue decayendo un poco en el segundo. Pero estaba encendido. El Melgarejo con Tito Villalba, los dos mejores extremos del fútbol paraguayo. Ayer Melgarejo en el primer tiempo recuperó su nivel. Y Vareiro estaba imparable. Pero también tenés que admitir también de que el 2 de mayo por lo menos 2 puntos por debajo de lo que habitualmente venía ofreciendo. Y sí, porque no le permitió. Mínimo. Pero vos te fijaste una cosa, viste el partido por televisión, Tano, la intensidad que puso Libertad cuando jugaba así. Sí. Que vos mismo cuando fuiste a verlo, parece que están caminando, entregados. Contra Olimpia están entregados. Parecía que el que jugó el jueves fue 2 de mayo y no precisamente Libertad. Qué fuerte lo que están diciendo. Lastimosamente, eso es lo que ustedes vieron. No, yo no digo que no haya pasado eso, no es una opinión de ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Pero qué fuerte lo que están diciendo. Quiere decir que los jugadores ya no le respondían a Ariel Galeano. Pero eso es evidente. Para que no podemos ocultar el sol con un dedo. Sí, es evidente. Claro. Y me duele. Y duele. Me duele porque ya lo habíamos hablado fuera de micrófono de este tema. Sí, incluso, y lo dijimos creo que también públicamente, ¿verdad? Del problema que ya había en el vestuario. Y de antes. Pero bueno, ahí está. Pero bien, renació Libertad. Y ahora cosa seria. Hay que tenerlo en cuenta, Robert. La avenida Garnero le da otro plus. Así mismo. Y a nivel de clubes no podemos discutir lo de Garnero. No. Pues yo estoy herido con él, con lo que hizo con la selección. Estoy herido, porque no debió haber hecho lo que hizo con la selección. Tengo esa herida, pero debo ser objetivo. Es un técnico ganador, es un técnico campeón a nivel de clubes en el fútbol paraguayo. Y al entrar nomás luego ya el ambiente cambió. Se clasificó, es cierto, en penales, donde tuvo a Emiliano, pero clasificó. Tiene esa bendición. Claro, tiene esa bendición. Sí, esa bendición. Y ayer ya para ustedes jugó mejor. Yo no voy a discutir que no haya jugado bien Libertad porque tuvo esa intensidad. Pero lo que a mí me llamó la atención es el nivel bajo de 2 de mayo. Eso sí me llamó. Una cortita, tenés un tiempito. Te doy 2 minutos para el arbitraje que quería opinar. Ay, Juan Gabriel, no mires mal la camiseta de un equipo. Y aplicar la ley ahí de juego, las reglas de juego ahí en la cancha, objetivamente. Eso no me voy a decir. Me dijiste breve, ahí está. Si breve y bueno, 2 veces bueno. Yo cierro con esto. Se juega como se entrena. Se juega como se entrena. Perfecto. ¿Y quiere decir entonces que Libertad comenzó a entrenar de otra manera y 2 de mayo no hizo un buen entrenamiento? No, a lo mejor el bajón de 2 de mayo también se debió a la tremenda intensidad que puso en la cancha de Libertad. Que no vas a jugar bien todos los partidos. Olvídate de eso. No hay un equipo que te juegue 22 fechas bien. Vas a tener un altibajo, y claro que vas a tener un altibajo. Pero eso no quita que 2 de mayo sea un gran equipo. No, muy buen equipo. Con el Olimpia le pasó por encima a Libertad. Y yo te puedo asegurar que Libertad no va a tener un partido tan malo como ese. Son partidos y partidos. 13-12. ¿Qué pasa con Guaraní? Qué buena pregunta. Guaraní no... ¿Qué pasa? Si no es Alcaraz, no tiene gol. Se le cierra totalmente el arco contrario y después tiene esas tensiones en el fondo. Ha cambiado bastante, Chiqui. Ha dejado fuera gente de experiencia, ha colocado gente joven, con mayor dinámica, con mayor velocidad, para intentar llegar, creo que mejor y más rápido a los cruces, a las coberturas. Igual, un lateral le abrió en el partido. Y después Guaraní entró en una duda, en una desesperación, y cada pelota en ataque General Caballero hacía de que el fondo del conjunto guaraní se tornara en un mareo permanente. Y le perdonó la vida a General Caballero. Estuvo muy cerca de ganarlo. ¿Encima? Sí, estuvo. Sí, de hecho, que marcó, es que el VAR no lo ayudó al árbitro y ese gol subía al marcador, lo ganaba General Caballero. 13-13. Le escuchamos a Robert y ya volvemos.
Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de 4Runner disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. 4Runner for more. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Dani Garnero, el técnico que le devolvió intensidad a Libertad, de acuerdo a lo que expresó Benicio Martínez. Nosotros corremos con la ventaja de conocer muy bien al plantel. Sabíamos que dependía de nosotros mucho de esas mejoras que se necesitaban en el equipo, y encontré una gran predisposición de todos. Del que le toca está muy preparado, el que está afuera está atento. Necesitamos de todos porque es un calendario muy apretado. Mañana entrenamos un cachito con los que no jugaron y ya tenés que dar la lista de convocados para el próximo partido, y así vamos a tener un buen tiempo, y ojalá que sigamos así porque está la Sudamericana, se arranca la Copa Paraguay. El plantel sabe que necesitamos exigirnos mucho para lograr buenos resultados. Consultarte primero por la situación de Matías Espinosa. ¿El cambio se dio por alguna lesión o netamente estaba cansado o algún cambio táctico? No fue un cambio. Sumamos minutos. Mati está bien. Vienen con un trajín, hay muchos que vienen compitiendo mucho y otros que podemos hacerlo descansar. Hay que evaluar un montón de cosas para tomar la mejor determinación que no le afecte al equipo y que no sobrecarguemos a ninguno. ¿Y qué dijo Felipe el Gato Jiménez? A mí me sorprendió el bajo nivel de su equipo. A ver. El fútbol paraguayo, de repente en esta situación nos muestra que nosotros somos el equipo recién ascendido, ¿verdad? Entonces nos desnuda, por ahí nos muestra nuestra falencia, nos hace volver a nuestra realidad, nos hace pisar tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a empezar de cero, de nuevo, en el sentido de que estamos en la pelea. Equipos tradicionales pierden partidos y nosotros como equipo nuevo en la categoría profesional, evidentemente que se vuelve la situación de 2 de mayo incomoda, que hoy en día esté peleando esas posiciones con equipos con una infraestructura muy grande y con presupuestos gigantes. Entonces evidentemente que estamos molestando, ¿verdad? Pero vamos a seguir molestando, la derrota no nos va a milanar, pero bueno, cuesta digerir porque el equipo también le costó y lo perdimos bien, pero vamos a recuperarnos lo más rápido posible, ¿verdad? Otro punto, otro poroto a favor de este joven entrenador. Muy crítico, muy autocrítico, una respuesta muy lógica y sincera, reconociendo de que fueron superados y que tuvo algunos jugadores que no estuvieron a la altura. Que no suene a justificación, no, que no sea un atenuante también. No nos olvidemos que a los 29 del segundo tiempo ya no fue expulsado. O sea, termina el partido con un hombre menos. Lo echó bien, ¿eh? Sí, lo echó bien. No estoy cuestionando eso. Estoy diciendo nomás. Pero él tira el mensaje de vuelta para el árbitro. O no sé para quién. Y tira un mensaje. Sí, tira, o sea, él reconoce, pero al final te lanza otra vez, ¿verdad? Y es lo que yo dije. Sí, él reconoce la parte que le corresponde responsabilidad a él. Superado por el rival, que no fue el mismo, lo que vos quieras. ¿Verdad? Pero el árbitro dijo. Bueno, 13:18. A la vuelta,
Hablamos del albirroja, que ya los compañeros le dieron un desarrollo amplio el sábado, pero es nuestra selección. Estamos en la semana en que se van a ir acomodando. Ahora se van a conocer los 3 o 4 jugadores. ¿Cuántos vienen, Gustavito, más? ¿3 o 4? 3, me dice Gustavo. Pausa y ya venimos. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita a todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Tu nuevo hogar está cada día más cerca. Con Bueno Bank, construí tu Xeroga Porá, el crédito más simple, fácil y 100% con trámite digital, con tasa de 6,5% y plazo de hasta 30 años. Lo mejor de todos es que pagás recién cuando te mudás. Ingresa a www.xerogaporá.gov.py y selecciona la opción Bueno Bank para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Bueno, Deportivo Luqueño está de bonanza en aspectos que hacen un poco a ir fortaleciendo el apoyo a la institución. Ya está lo establecido por Conmebol. El Luqueño va a tener un estadio moderno, se va a mejorar la estructura y ahora un convenio nuevo de empresas de marca que se van sumando para sostener un poco lo que es esta gran institución de la República de Luque, como es el Sportivo Luqueño. Tenemos imágenes para compartir de lo que sucedía hoy justamente en la presentación con varias figuras del Sportivo Luqueño encabezada por su capitán Pablo Aguilar, Tano. Sí. Bueno, finalmente se dio algo que parecía a inicio de temporada casi imposible, porque esto se había intentado ya a inicio del año, y bueno, y finalmente creo que llega en un momento exacto también donde justamente el Luqueño lo toma en ese afán de seguir creciendo, de construyendo, de arreglando absolutamente todo, y bueno, este aventón de Bueno Bam no hace otra cosa que tirarlo para arriba, ¿verdad? Presencia del presidente Daniel Rodríguez, Pablo Aguilar, Jorge Mendoza, Sergio Tálvaro, los ejecutivos de Bueno Bank, que es la entidad financiera bancaria que se suma, hoy está apostando tremendamente al fútbol y al deporte, Bueno Bank. Escuchamos al presidente Daniel Rodríguez. ¿Qué significa esta alianza ahora con Bueno, el nuevo sponsor? Una alianza sumamente importante para la República del Luque, a lo que lo veníamos trabajando con la gente del grupo Bueno desde el año pasado. Y bueno, por fin pudimos cerrar, ponernos de acuerdo y esperemos que esto sea el inicio de grandes cosas para ambas instituciones, ¿verdad? Para el producto Bueno y también para el producto Curelú. ¿Cómo fue, presidente, para que Bueno dé el sí al Sportivo Luqueño? Yo creo que esto fue al revés, Alaila. Fue una negociación dura y bueno, el Sportivo Luqueño también hizo prevalecer un poquitito lo que es el Cureluque, Bueno también lo suyo. Y bueno, por fin llegamos a un punto de equilibrio que satisface a ambas partes y hoy es una realidad esta alianza sumamente importante para el Sportivo Luqueño y para Bueno Vamos. También se habla un poco de beneficios para los socios que se va a tener a partir de ahora. ¿Cuáles serían esos beneficios? Así es, Giselle, estamos ajustando, ¿verdad? Hoy es el lanzamiento, estamos ajustando los detalles con el grupo Bueno. Y sí, se vienen grandes cosas para el socio del Sportivo Luqueño, se vienen grandes cosas para lo que va a ser el nuevo Feliciano Cáceres también, así que esto vamos a ir transitando de la mano, ¿verdad? Vamos a ir caminando juntos con Bueno Bam y una vez que vayamos ajustando todos los beneficios que se vienen en adelante, vamos a estar anunciando a través de las distintas plataformas de ambas empresas, de ambas instituciones. Presidente, ¿cómo va lo del nuevo estadio Sportivo Luqueño? ¿Hasta cuándo estaría jugando en su cancha? ¿Cómo se está viendo todo eso? Bueno, estamos trabajando a full, se están ajustando los detalles.
La idea es hacer el lanzamiento, la palabra inicial, en principio, pero no es seguro, hacerlo en la primera semana de septiembre, ya con lo que es la maqueta oficial de lo que va a ser el nuevo Feliciano Cáceres, y arrancando a full ya con las obras, ¿verdad? En septiembre, primera semana, la intención del presidente de Luqueño, Dani Rodríguez, ya con la maqueta concluida, dar la palabra inicial para las obras en el Feliciano Cáceres. Qué lindo se verá ese estadio moderno. Gustavito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Bueno, ya no podemos dejar un solo día de hablar de la selección paraguaya. Estamos en camino. Cuenta regresiva porque estamos hablando que a partir del día entre sábado y domingo, sábado a la noche y domingo, estaría llegando el grueso de los convocados de la selección paraguaya el día lunes. Así como están las cosas, en horas de la tarde estará arrancando las actividades Gustavo Alfaro ya poniéndose el buzo del combinado paraguayo y saltando al campo de juego para empezar este nuevo proceso. Un día más de trabajo tendrá Gustavo Alfaro y eso le va a convenir muchísimo en el sentido de que habitualmente se suele jugar jueves y hay jugadores que suelen llegar martes, habitualmente los que suelen estar en Rusia, depende mucho de qué día estén jugando. Pero ese un día le va a servir muchísimo para este primer partido frente a Uruguay, donde así como están las cosas va a poner lo mejor que tiene, ya teniendo en cuenta que no tiene suspendidos y dentro de esta lista que ha preparado Gustavo Alfaro va a ser el equipo. Ya contra Brasil seguramente hay que ver quién está suspendido y qué podría llegar a tener, pero contra Uruguay poner lo mejor que tiene Luis Enrique. Bueno, Gustavito, ¿cuándo se dan los nombres? A mí me dijeron que 3 nomás, ¿puede ser? Y sería eso, no pasaría de 28 a 29, entonces 3. Hay que recordar que 26 ya fueron convocados del plano internacional y esto achica el margen para los jugadores del plano local. Mirando esta lista uno dice, falta volantes centrales, volantes más de oficio. Y se le abre el panorama a Robert Pires da Mota, se le abre el panorama a Richard Ortiz dentro de esa posibilidad y yo no lo descarto a Marcelo Fernández también dentro de ese listado para ir completando esta lista. Y ¿con toda esa cantidad de delanteros que trajo o Marcelo lo usás como extremo, lo ponemos como extremo? ¿Qué dicen Marcelo ustedes? Extremo. ¿Ah? Claro, extremo. Pues yo creo que delantero, hombre en punta, ya con lo que están afuera ya. Sí, yo creo que tenemos. Por eso lastimosamente para Alcaraz creo que va a esperar todavía. Para el siguiente combo si hay que ver. Es un puesto cantado que va a estar. Hay que ver si este equipo responde, si damos el batacazo acá. No va a tocar, alguien tiene que sacarle. Sí. Alguien tiene que sacarlo para que pueda ingresar en el próximo combo. Ojalá que esta lista después no se modifique, porque va a ser resultado de que las cosas nos van bien, ¿verdad? Pero acá lo importante, Luis Enrique, se dan cuenta del tono en que hablamos, del tenor. Hay confianza. Lo que pasa es que ustedes lo dijeron muy bien el sábado, de lo que pude escuchar. Esta lista de jugadores convocados ahora parece que llena la... Es decir, yo coincido con lo que decía Juan Eduardo. A mí el que me sorprendió que no esté es Matías Galarza. Pero después nada que reclamar. Hay algunos nuevos, otros que vuelven. Y no sé, ya algo diferente pues tenía que hacer Gustavo Alfaro. Algo distinto tenía que mostrar este entrenador. Y por ejemplo, lo convocó tratando o con la intención de aprovechar el buen momento de Isidro Pita, un jugador... Está lo de Pita, está lo de Cuenca. Está lo de Cuenca del Milan. Está la avenida de Tony Sanabria. Claro. Tony que... O sea, hay tip ahí de... Me encontraron que habló con Gustavo Gómez, cosa que vos ya lo habías comentado también. Sí. Es el capitán de la selección, lo tiene en cuenta, va a ser uno de sus representantes, sus referentes en el equipo. Ahora, entre nosotros acá, si Gustavito dice que él maneja la información de 3 también, podría citar acá a Jotita, Tano y Benicio. ¿A quiénes para completar esa lista? Arquero no, ¿verdad? No creo. Ya tenemos 3, ¿no? Es necesario. Arquero y delantero creo que no. O sea, ni Alcaraz ni Aguilar, digamos. Aguilar. Ya es Chupé. Y laterales tampoco, porque vienen 2 laterales izquierdos y 2 también por el costado derecho. Sí. Yo no creo que... Solamente y guiándonos por la lógica, estamos hablando de una necesidad porque el único volante de marca que está en esta lista es Cuba. Es Andrés Cubas. Y por eso uno entiende que acá la gran chance la tiene Pires y Richard, o Richard y Pires. Sí, pero si son 3, uno de los dos. ¿Quién sería? Nos va a ir un jugador recién. No, Pires y Richard, digo.
No sé si va a llevar a los dos o uno de los dos. No sé. Sería una grata sorpresa que le lleve a los dos. Yo particularmente Por eso digo creo que... faltaría el tercero, ¿sí o no? ¿Vos qué decís, Juan Eduardo? ¿A quién? A volante central, sí, eso estamos seguros. ¿O se va Piri o se va Ortiz? O los dos. O se van los dos. Y no sé si va a llevar dos. No hay mucho para elegir tampoco. Y no hay mucho. Si son dos volantes centrales, son Richard y Piri Damota. Y un tercer convocado. ¿Y extremo por derecha? Y Marcelo Fernández, dice él. Y yo lo llevaría a Alcaraz. Igual le lleva a Adrián Alcaraz. ¿Y vos, Tano? Yo creo que va, o sea, no sé quiénes van a ir, ¿verdad? Yo llevaría los dos volantes centrales, los dos volantes de quite, los dos volantes que raspan. Sí, pero... Sí, de acuerdo, ¿sí? No, pero coincidimos en eso, nomás te quiero decir, yo me guío por lo que dijo Alfaro, ¿verdad? Claro, coincidimos en eso, nomás te digo, acá en la mesa. Sí. El tercero el tema. ¿Cómo dijiste ahí, Tano, lo que dijo Alfaro? ¿Refrescar la memoria? Y dijo que él quiere ser combativo. Quiere pelear, quiere correr, quiere meter, no hay acá espacio para zapatitos de cristal, ¿verdad? Entonces, la pucha, qué mejor dos gladiadores que ellos dos, ¿verdad? Y yo no sé, un tercero, 29 jugadores para mí es mucho. Pero entiendo porque puede ser es la primera convocatoria, a lo mejor él quiere tener una lista ampliada para ir conociendo jugadores, para ir ganando tiempo ya mirando las próximas convocatorias. Y si hay un tercero, lo único que se me ocurre es Fernández. Después no encuentro otro jugador. Y vos Benicio, vos decís Richard y Piri. ¿Y un tercero? Yo estoy con Jotita. Marcelo Fernández. No. Alcaraz. Alcaraz. Y también te cae por los costados, pero la movilidad, pero tantos delanteros que tenemos. Sí, muchos. Pero yo no lo traigo como delantero. Como extremo. Yo lo traigo como extremo. Bueno, ahí sí cambia. Sí, está bien. Pero igual el tema. ¿Cuántos delanteros tenemos? Y aquí ya son prácticamente... Espera, vamos a contar. Tony Sanabria. Sí. Isidro Pita. Sí. Alex Arce. Sí. Adam Vareiro. Y hasta ahí. Son 4 centrodelanteros. Centrodelanteros. Ahí no tenés que sumarle después volante ofensivo. Julio César Enciso. Ahí tenemos Ramón Sosa. En pantalla las imágenes. Los Cuenca, Ramón Sosa, Miguel Almirón, Julio Enciso, Adam Vareiro, Antonio Sanabria, Alex Arce y Isidro Pita. Y a Caco no lo voy a poner en punta a punta, pero... Es ofensivo también, pero es ofensivo. Sí, es más de creación, sí, pero ofensivo, media acompañante. Cacu Romero jugó mucho con Alfaro, lo dirigió Alfaro a Cacu Romero. Sí. Viene a hacer un gol justamente en este fin de semana. Está bien, a mí me gusta la lista de afuera. Sí, potencia. Lo que tiene potencia y están en un buen momento, una buena versión de ellos, hay por qué temerle a Uruguay, ni a Brasil. Y temerle el uno, ¿verdad? Pero respetarle, pero entrar con todo. En el sentido de decir, de pensar. Porque la verdad, para empezar, tiempo atrás, la época todavía de Garnero, pensar en el partido Uruguay en Montevideo, Brasil acá en Asunción, era como que mentalmente nosotros mismos levantamos ese muro de contención, pero mental, en la cabeza, por el momento que pasa Uruguay y el equipo de Bielsa y un montón de cosas. No, pero en ese entonces Benicio, nuestro entrenador, y por eso te estoy diciendo, nuestro entrenador te planteé el escenario. Sí, mentalmente ya no desacomodaba, poniendo algunos jugadores que... ahora es otra realidad. Otro escenario. Opama. Esa página ya volteamos. ¿Vos metiste? ¿Vos metiste otra? No, ya volteé ya. Te agradezco. Ya está. Positivo. AMP, hermano. Sí. Actitud mental positiva. Así mismo es. Así es. Bueno, ¿y cuándo la lista se da, me dijiste? El viernes. Finaliza la ronda de este campeonato, el adelantamiento, y el viernes estaría dando. Ahora falta confirmar si va a haber una conferencia de prensa, una rueda de prensa del profe Gustavo Alfaro, que está haciendo el recorrido. Este fin de semana viajó a Brasil, tenía que pasar a Buenos Aires para ir conversando con algunos jugadores. Ayer hizo un partidazo Gustavo Velázquez. ¿Qué partido se mandó ayer? Fue la figura del encuentro frente a River. ¿De central o de lateral jugó? Jugó de zaguero centro con Saúl Salcedo. Con el compatriota. Con Saúl Salcedo. Es su posición, pero bueno, ahí lo traemos, ya sabemos como que, pero en un momento dado te puede dar, si hace una línea de 5, te ayuda, no sabes qué pasa, ¿verdad? Pero el partido que hizo, se tragó el Monumental ayer.
Impresionante. Y para marcar, por lo menos ya sabemos de que es la mejor opción en este mismo momento, como lateral derecho. Es el marcador de punta que tenemos. Sí. Ahora contra Brasil, hay que decirle que a Vinicius hay que hacer algo más, ¿verdad? No como la vez pasada. ¿Viste cómo él pone sal a la herida? Y esas son las experiencias que te dejan, ¿verdad? Te dejan por la experiencia, esto y aprende. Y yo creo que él lo va a hacer. Lo va a hacer. Y aparte no sabemos si va a poner línea 5 contra Brasil. Aunque me dijeron que él quiere jugar con línea 4 de local. Y no sabemos. Todo depende del resultado de Montevideo, ¿verdad? Depende mucho lo de Montevideo. Sí, depende mucho. Depende de todo, diría yo. ¿Verdad? Depende de todo. Me late como que... ¿Cómo es la sensación? ¿Cómo es el término ahora de moda? Tengo la sensación. Y yo digo, me late que vamos a dar sorpresa a Montevideo. Mira. Qué feo. ¿Viste que sos malo, Jotita? Dale, Robert. Vos sos malo, Jotita, ¿eh? Sos malo, Jotita. No tenés que ser así. Eso te pidió bien, por favor, que no pronostiques vos. Seamos me late nomás. Que vamos a dar sorpresa. Y no sé qué clase de sorpresa. Igual le va a dar sorpresa. No vamos a morir de un infarto ahora. No nos va la tima. La gracia. Tranquila, pero bueno, Jotita. Ojalá que... No, pero hablando en serio. Pero hablando en serio. Ahora mismo respiramos otro aire. Reconoce. Ahora mismo respiramos otro aire. ¿Sí o no? Cautela. No, pero nadie dice que no. Pero no van a negar que ahora... Hay otro ambiente con Alfaro. Hay otro ambiente. El mismo ambiente que cuando vino Berizzo, el mismo ambiente cuando llegó el Mellizo, el mismo ambiente que cuando llegó Garnero, el mismo ambiente. Yo este ambiente ya estoy sintiendo hace, no sé, 5 o 6 entrenadores. Tranquilo. Por favor. No es lo mismo. No es lo mismo si vos acá te volviste loco por Garnero. Espectacular la decisión. El más indicado. No había otro en ese momento, lo dije. Bueno, y tenías ese mismo aire. Pero terminó Garnero antes del arranque de la Copa América, terminó por apagar esa expectativa. Ahí está. Porque por él eso convocó cautela. mal. Y bueno, yo eso me digo, cautela nomás. Bueno, pero ahora por lo menos ya la convocatoria ya te crea otro ambiente. ¿No te gusta la lista? No, la convocatoria te crea otro ambiente. No es buen síntoma. Sí, a mí me gusta. No es una buena señal, por ejemplo, la lista que cuestionó, por ejemplo, en su momento el Tano. Dijo, el sábado ya dijimos. Ya dijeron, yo le escuché. Y eso ya cambió el ambiente. Pero él, es diferente. ¿Sabes que te doy un consejo, Gotita? En serio te digo, te doy un consejo, hermano. No te mires en el espejo. No tomo tu consejo, Benicio. No, vamos a la yo digo, todo bien, Alfaro, buen entrenador, es lo que necesitamos ahora. Yo quiero que los muñecos que están ahí adentro, ahí, esos son lo que... no porque venga Alfaro y te hable bonito y que tal cosa, bla, 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 que no sé, habrá estudiado contigo, no sé cómo. Cautela, tranquilo, voy ya tengo buenas... Pará la pelota un poco, vamos a ver cómo nos va. Espectacular. Vamos al Luis Rojas. ¿Algo más, Gustavo? Nada más. Esperar entonces el movimiento de la selección paraguaya. Ya Gustavo Alfaro está dialogando. Hay un equipo técnico que está preparando la logística para lo que va a ser el inicio de las tareas el día lunes en Albiroga, en el Centro de Alto Rendimiento del escribano Oscar Harrison. Vamos a la pausa. A la vuelta ya está Mati con nosotros aquí para escuchar a los oyentes. Le dieron el gol al 2 de mayo del Gallo Norteño ayer. ¿Viste cómo pasa la cosa? No, es cuestión de generación. No. Uno de los más jóvenes le dio el gol al 2 de mayo. Sí. Y vos no le clavaste. A propósito. Vamos a la pausa. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. La única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.040, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins
Games, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yaceneta, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GBWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Muy bien, me envió un video el señor Lucas Sánchez de su hijo, goleador de Paraguay en la Sub-17 con 5 goles. De futsales, ¿verdad? Sub-17, ¿eh? ¿O de qué? Me envió video de futsal. Lo vamos a compartir seguramente mañana. Puede ser sugerencia, nomás 2 palabritas del gran acontecimiento del sábado a la tarde en cancha de la Conmebol. Por favor, Benicio. No, vos fuiste relator. Realmente, antes que nada, agradecer a la organización, a la Conmebol, a la Fundación de la Promoción 83. ¿De médicos de la Universidad Nacional de Asunción, la UNA. En la persona del doctor Isaías Frete. El doctor Isaías Frete, que es el presidente de la Fundación, un evento benéfico sensacional. Realmente un saludo grande a los colegas de C9N, con toda su infraestructura, con todo su equipo, los colegas y compañeros técnicos nos prestaron un servicio fabuloso. La media cadena puso su equipo periodístico. Nosotros fuimos ahí a compartir con el profe Benicio, con Gustavito Gavilán y con Fernandito Mongelos, para relatar el partido entre la selección albirroja de jugadores mundialistas de Paraguay y otro integrante de la selección ante una selección de estrellas de Sudamérica. La 780 puso también su espacio. Y la 780 Radio puso su espacio, por eso digo, la media cadena dio su equipo periodístico. Y el espacio. Y el espacio en radio, hasta poco antes que arranque el partido oficial de campeonato, y realmente mucha gente, mucha respuesta. Estuvo el ministro de Educación jugando, participando. La ministra de Salud. Estuvo la ministra de Salud, indudablemente. Lo vimos también el doctor Oscar Vicente Escabone. Sí. A mucha gente conocida, muy conocida, y los jugadores que fueron. Y un lindo espectáculo. Pudimos ver que todavía el talento de Julio González Ferreira, por ejemplo, que se mandó 3 golazos. La alegría del Loco Gabriel, de todos, ¿verdad? De todos los que estuvieron ahí, de Mono Tabarelli, Barreto, y Ruggeri, Burruchaga. Cristian Baceda, Germán Cafa, un lindo espectáculo y realmente la respuesta. El paraguayo es un pueblo de corazón grande para este tipo de autos. Y lo más lindo y lo que más me gustó, la cantidad de chicos de distintas escuelas de fútbol que llenaron el estadio de la Conmebol, ex General Díaz, que están en el kilómetro 12 de Luque. Así que felicidades a los organizadores y bueno, estamos predispuestos a nuestro granito de arena para colaborar cuando se necesite. ¿Qué tal, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profe Benicio, Tano? ¿Cómo te va, Mati? Bien. Te veo bien. ¿Cómo te fue? ¿Fuiste a tu casa al interior? Sí, señor. Me fui a San Pedro. De visita. ¿A dónde? Fui a tocar tambo. Santa Rosa de la Guardia. ¿No llegaste a San Pedro? Santa Rosa de la Guardia. Ahí está la patrona. Tu patrona. Sí, señor. Nos fuimos a justificar. ¿Y llevaste algún presente, algún regalo, no? Claro. Mi presencia. 096-780-780. Escuchamos. ¿Viste que sos malo, Jotita? Dale, Robert. Vos sos malo, Jotita, ¿eh? Sos malo, Jotita, no tenés que ser así. Enviaron ya el pronóstico del profe. A ver, otro audio. Hola, excelente el programa. Qué puta, Luis Enrique Pérez, ya empezó ya. Hace 15 años que estamos así, que toda alegría cuando algo va a empezar ya. Y este técnico de Saya lo llama canalla, lo que está haciendo. Pero ¿y cómo 5 centrodelanteros ya lo convocó.
Y todos sabemos bien lo que va a jugar otra vez Almirón, va a jugar otra vez Gómez. Nosotros necesitamos cambios ya. Que pues ya le quería ya engañar a la gente. Contra Brasil, el arquero titular va a ser el arquero de Tacuarembó, su central es Ferra. Y con eso Brasil no va a ganar. A nivel de la Bellapol y el periodismo de Yapuza. Bueno, yo creo que no, espera, hay que contestarle. Nunca. En primer lugar, nunca mentimos porque la lista no la hacemos nosotros, la hace el entrenador. Y el entrenador arma el equipo. Y si yo me voy a sentar frente a la pantalla de televisión y frente a la enorme audiencia que tiene la 780 AM, que es la radio paraguaya de los mundiales, a dibujar y a tirar negativismo y a tirar mala onda, no lo puedo hacer. Debo ser objetivo con mente positiva, con optimismo. Y si para vos decir que hay otro ambiente, que la lista de convocados es diferente ya a las anteriores y que nos da esa posibilidad de tener la esperanza de hacer un mejor papel, es mentir, y entonces tenés que ir a hacerte tratar por un psicólogo. O tenés que leer un poquito más, y te lo digo con todo respeto. No sé si vos sos del interior o sos de Asunción. Yo soy orgullosamente aregüeño, del interior, y soy respetuoso en todo. Pero cuando se trata de mi selección, tu selección, nuestra selección, voy a ser objetivo, pero optimista. ¿Para qué voy a ser negativo? Pero lo que nunca vamos a hacer, muchachos, te lo digo, es mentir. La mentira no. Seguimos. Audio. Luis Enrique, ¿qué es lo que tanto te emociona y tanto le rozaba a Justo Villar que él hizo la lista de los convocados ahora? Otro. Opilo yo de cloaca, ¿cómo están? Ese presidente de Ameliano me recuerda al ex presidente de Capiata, no sé cómo era su apellido, que pudiese salir a hablar todos los días, o sea, todos los días hablaba con los medios y después descendieron y cañete. Y también la financió por un narco 18 como Marico Galeano. Como dijo a pata y nada, Ameliano más gerencia. 100 millones la premia y al ganar la Olimpiada le entregó el culo Libertad al jueves. Buenas muchachos, Alex Franco está muy convocable. Yo creo que no sería nada extraño que le convoque a Alex Franco. Otro audio. Amigo de... No se escucha bien, pasamos al siguiente audio. Luis Enrique, hace 4 mundiales que no nos vamos con tu positivismo, papá. Antes eras crítico y nos íbamos por lo menos a los mundiales. Y le dabas palo a la selección. Yo que me acuerdo, te conozco hace años. Yo estoy viejo ya está. Ahora que sos positivista, guau, no nos vamos ni a un lado. Volvé a la crítica, Luis Enrique. Mejor. Seguimos, déjale. Buenas tardes, Luis Enrique. ¿A quién no le hace caso a esos que son mala leche o viven de lo negativismo? Le encanta el negativismo a la gente. Nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena, apoyar al equipo, ¿verdad? Y esperando que se pueda ganar, ¿verdad? El juego es así, se gana o se pierde. Y entonces no siempre podemos ganar, dependiendo del contrario allá. Entonces, mala pena, ahí está, Luis Enrique. Vamos a la pausa, le escuchamos a Robert Jiménez y ya volvemos. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.290 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquipago y en los Ovillis de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Yo digo, me late que vamos a dar sorpresa en Montevideo. Estamos fritos. Yo no opino más.
Tranquilo, hermano. La esperanza nada de Gina. Tranquilo. En tema tu ya se profe. Audio. Será yo que sabe, Luis Enrique, a nivel mina Peña meter la convocatoria, a ver. Ya no todo convocar la técnico ni nombrado. Vengo promocionado y lo nombrará todos los días. ¿Cómo está, amigo de la mesa? Ya comenzó ya de libertad con la ayuda del árbitro. Si siempre luego la ayuda del árbitro para salir campeón y después campeón general, y este año en la apertura le ayudó, siempre le ayuda el árbitro, siempre se equivoca a favor de Libertad, y eso ya tiene que terminar. Ya anoche comenzó ya. Qué bárbaro, o sea, qué vio por eso nuestro fútbol va a mal a peor. Otro audio. Una pregunta a los señores. ¿Qué horario de romanticismo pues ya puedo que Luis Enrique Pérez Bemita y Bebico oye repetita todos los días? Y raro y lento imaginar la venda del programa. Y lo ¿Sobre qué? ¿Ayer? ¿Qué hubo ayer? No sé yo, ¿qué hubo ayer? Voltea la página. No, pero no sé, pues ayer pues no hubo programa. Audio. De aprovechar su espacio. Están a tiempo todavía de cambiar sus podios, están a tiempo. Yo creí en Olimpia de Palermo cuando el profe Benicio dijo que tenía una visión de que Olimpia le iba a ir mal las primeras 7 fechas. Ahí yo empecé a creer en la Palermoneta. Gracias, profe Benicio. Audio. Buenas tardes, muchachos. Como siempre, espectacular la programación. Me gustaría ver la saga central Gustavo Velázquez con Alderete. Y díganme, va épico a saber a la Madame Vareiro a Cane para irse en River. Ayer un partido súper cerrado, era como para meter otro 9. Nunca entró. No tiene oportunidad de ser ídolo, capitán incuestionable en San Lorenzo. Se va a jugar en River a calentar banca. Qué lástima era un tipo que podía haberse ido en otro equipo y jugar titular. Y se tiene que adaptar. Puede ser que no deje tener razón también el oyente, pero ir a River... Si vamos a ir por eso, se va a quedar en el fútbol paraguayo, ¿no? Sí. Que no arriesga, no gana. El otro aspecto que mencionó, esos pues son los que colaboran, aprovechan su tiempo. Podés coincidir o podés escapar con ese oyente, pero estos sí son, digamos, mensajes que uno vale la pena escuchar. Por ejemplo, la posibilidad, y por qué no, la posibilidad, Velázquez, Alderete de la dupla central. Por ejemplo. Claro, el entrenador va ahí va a cambiar, va a tratar de acomodar, ahí ya está cambiando. ¿Sí o no? Vamos a ver. El tema es cómo después el lateral derecho, ¿verdad? Seguimos. Audio. ¿Qué tal, Luis Enrique? No, un poquito. Hay veces dicen ustedes, yo creo que le va a convocar ya ese, le tiene que convocar. Esa parte le tiene que convocar, lo que tiene que cambiar, que puede ser que le convoque. Porque se lleva a malinterpretar por la gente eso. Y sé que no lo hacen con mala intención. Gracias. No, y dice que nosotros no hacemos con mala intención a veces de no dar los nombres, sino que le tiene que ponerse, a veces se malinterpreta, no sé, algo, eso es lo que quiso explicarse. Era muy bajo el audio, pues yo entendí, le presté mucha atención porque tengo acá, estoy concentradito en ese tema, pero repetimos, nosotros tenemos, si vamos a estar mudos acá y no hablar de ningún jugador, va a ser un programa aburrido. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar de la selección si no le podemos nombrar a nadie, como dijo uno de los que llamó? ¿Entendés? Nosotros tenemos que analizar los jugadores que convoca el entrenador y los que podía convocar de acá, o si no, para que si va a jugar mudo de acá, no. Pero elemental, Watson, de que si ese es nuestro trabajo. Claro. Que coincidan los oyentes televidentes es otra cosa, o que no coincidan. Porque el entrenador no va a convocar el jugador que vos digas, que yo diga, por ejemplo. No. O que diga Altano, Jotita o Mati, no va a convocar al entrenador. Puede haber coincidencia, pues decimos nosotros, por el momento puede ir fulano, mengano y sultano. Y si eso el técnico sucede, lo convoca a los tres. Y si sucede, ya ahí tenéis. Y si no, y bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a la última pausa.
Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519 9000. Muy bien, la Conmebol confirmó los partidos entre Libertad Cruzeiro. 19 de septiembre, el partido de ida, y el 26 la revancha. Cuarto de final de la Copa Sudamericana. Libertad va a enfrentar a Cruzeiro de Belo Horizonte, Brasil. Y los partidos se van a jugar a las 20:30. Y la otra llave de cuartos son Fortaleza Corinthians, está establecido también, Lanús con el DIM y Atlético con Racing Club. Y los jugadores uruguayos lo que necesitamos un comunicado de Conmebol. Están pasando los días y no pasa nada. A mí me dicen que va a salir una sanción. Sí, pero ya... Todavía no hay lista de convocados de Uruguay tampoco. Y esa debe ser una de las razones, ¿verdad? Cuanto más lejano sea, va a ser después más... Se va diluyendo, ¿verdad? Uno de los que tendría que a lo mejor, evidentemente, ser sancionado es Darwin Núñez, por ejemplo. Porque él subió, es cierto, subió a defender a su familia y todo, pero subió a tomarse a golpe de puño con el público. No, ¿verdad? Él ya estaba patoteando en la cancha. Bueno, después subió, pero en la cancha estuvo cerca de tirar una silla a los aficionados. Y bueno, por eso digo, Darwin Núñez es el que sí o sí tendría que ser sancionado. No sé si por cuántos partidos. ¿Verdad? Yo no sé la lista de cuántos jugadores son los que están en capilla ahí para... Creo que 14 habían sido... Entre jugadores y staff. ¿Verdad? Creo que 14 era el número. Igual. De investigados. 11 jugadores. 11 jugadores y 3 staff. Muchísimo. Muchos son. Igual. Hay algunos suplentes, otros titulares igual. Claro. Pero Darwin Núñez sí o sí tiene que ser uno de los sancionados. ¿Verdad? Claro. Y yo creo que eso de Uruguay que no esté en la lista, como decís Mati, es una de las razones, porque ellos saben de que va a salir una... Porque tiene que salir antes. Antes de los partidos de la eliminatoria. O si no, evidentemente, con toda la razón que la gente ya empieza como a querer pensar mal, va a ser con razón. La sanción de Bielsa en la Copa América había salido bastante rápido. No sé cuál es la diferencia entre esa y esto. Porque durante la Copa ya había salido la sanción económica a Bielsa. Supuestamente por acá se está investigando los hechos y todo, se está viendo. Es más complicado, más complejo. Hay muchas cosas ahí que analizar. Pero ¿qué sanción tiene que haber? Tiene que haber. Pero una sanción provisoria se puede sacar. Claro, también, es verdad. Bueno, nos reencontramos hoy con el extra de Deporte Total a las 19 y nosotros a las 9 de la noche, a las 21 con la polémica por Mega TV. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.